Ellos saben que la tierra es plana. Ellos manejan. Gracias a Iru, a David, a Jordi y a Antares por haber venido. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por vuestro tiempo y a Josep también. Así que bueno, sin más preámbulos, bienvenidos de nuevo, que disfrutéis la jornada. Os paso con Josep Pàmies. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, iniciamos quizá el acto más polémico que Dulce Revolución organiza, porque hay quien dice que no es un tema de salud y alimentación. Desde luego es tener huevos, ¿no? Quien diga esto, porque si tener salud también significa saber quién somos, dónde estamos, a dónde vamos, porque esta incertidumbre nos provoca ansiedad, ¿verdad? Y la ansiedad, pues a veces sí, se puede solucionar con una plantita, pero no, tenemos que ir a la raíz del problema. La raíz del problema es tener conocimientos ciertos, ¿no? Certezas. Y esto es lo que se basa Dulce Revolución, en las certezas. Pero todo es cierto. Pues no todo. Y hay temas pues que se mueven siempre dentro de las teorías. Imaginad la teoría de la relatividad de Einstein, que tanta fama tiene, es teoría, ¿no? La teoría de la gravedad, la teoría de la evolución. ¿Alguien se cree que vinimos del mono? Bueno, pues esto es lo que nos meten en la cabeza, porque a ver, ¿cómo puede ser que con unas fronteras los monos no puedan irse de una a otra y haya monos chinos, amarillos, monos pelirrojas en Estados Unidos, monos blancos, monos negros? Yo creo que los monos tienen un solo color, ¿no? Y por tanto no hemos visto nunca eso, ¿no? Si nos han hecho creer hasta esto en la teoría de la evolución, pues todo es posible. Por tanto, pues bueno, teorías las que queráis. Por tanto, aquí ellos van a plantear otra teoría aquí, y de que unos días la teoría del planeta esférico, otro día quizá daremos el planeta hueco, los intraterrenos. Pues vete a saber qué es lo que hay aquí. Estamos en un platillo volante, como ellos defienden, estático o volador, no lo sabemos. Estamos en un planeta esférico que también da vueltas a miles de kilómetros por hora y yo no sé ni cómo salimos disparados. Todos son conjeturas, pero certezas, que venga aquí alguien y me lo diga, ¿no? El otro día estábamos comiendo con un amigo del Instituto Físico Matemático, de estos reconocimientos mundiales por todas partes, honoris causas, trabajando en institutos de investigación increíbles, y me dice, es que todos son teorías, el Big Bang y el Big Rip. El Big Rip es cuando va otra vez a plegarse el universo, que se está expandiendo, y al llegar a un momento que no podrá expandirse más y nos meteremos una hostia como una goma y quedaremos en 0,5 milímetros. Porque esto es lo que me dijo. Porque 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 hasta el infinito, que es la expansión del universo, es igual a 0,5. ¡Hostia! Digo... ¿Estas son las fake news de Julio García? No. No. Esto es un gran físico, matemático, y dice, pues... Y si te digo una más gorda, que 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el infinito es igual a 1 partido por 12. ¡Hostia! Y así, 2 y 2 ya no son 4. Sí, también. ¡Ah, coño! Las matemáticas defienden resultados diferentes. Esto es para volverse loco. Y bueno, estamos en este debate con este gran amigo y él me reconocía, dice, Josep, no sabemos nada, pero hacemos teorías para intentar saber. Vale, pues vamos a partir de aquí, que son teorías, como la teoría de la infección, ¿no? Hay virus, no hay virus, hay bacterias, no hay bacterias, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Pues todo el mundo tiene derecho a opinar, pero que nos mamporreen a los que decimos una cosa, a los que dicen la otra, no hay derecho. Porque el camino que estamos siguiendo como humanidad es hacernos preguntas desde el inicio de los tiempos. Venimos de Adán y Eva, venimos del huevo, primero la gallina, no tenemos ni puta idea de nada. Y esa soberbia de la investigación de los científicos, de la madre que los parió, hay que decirles, bajad abajo, burros, que sois tan burros como yo, que por mucho que sepáis, no sabéis nada, solo sé que no sé nada. Intuyo, sí, intuyo. ¿O hago viajes astrales? No, Robert Martínez sí, pero le pregunté, ¿tú has hecho un viaje astral y has visto que la Tierra es plana? Bueno, no, respóndeme, coño, y es que si no, que también será quizá una ilusión, ¿no? Porque vete a saber si es cierto esto de los viajes astrales. De algo hay que vivir, de algo hay que pensar, en algo hay que... Y al final, después de tantas conjeturas, seguramente que encontraremos las verdades que todos deseamos.
Todos sabéis la cantidad de atentados de falsa bandera que se han hecho. No, la verdad era que las Torres Gemelas cayeron solas, no cayeron por el impacto del avión, ¿no? Sí, pero el de la tercera de al lado no. Todos sabemos de los atentados de la Rambla de Barcelona y de Madrid que no eran atentados de estos de ETA o de los otros, porque al final, cuando vino un bichito tan miserable como COVID, todos los terroristas desaparecieron, coño, que a ver, todos son montajes de mierda que nos están haciendo desde los de arriba y nos manejan como títeres. Ahora conviene terrorismo, ahora no conviene terrorismo, ahora conviene bicho, no conviene bicho, ahora conviene cambio climático, no, ahora... Venga, iros a la mierda, tíos, nosotros queremos certezas. Y las únicas certezas son las que tenemos los agricultores, que pisamos la tierra, tocamos la tierra, sea plana o sea redonda, me es igual ya. Pero en ella vivimos, ¿no? Y por tanto es ver la maravilla que esto significa, hacer crecer una planta, saber que tiene propiedades para curar personas increíbles, que la industria farmacéutica obvia de comunicarla porque lo sabe perfectamente, que son las plantas las que curan y no sus mierdas de medicamentos que matan más que no curan, ¿no? Por eso que esta lucha por el tema que lleva Dulce Revolución está implicado en todos los campos del saber. Porque si solo nos cuidamos de investigar nuestra ventanita, esto es lo que quieren, que seamos ignorantes, especialistas en algo y burros en todo, ¿no? No. Yo quiero ser un poquito especialista en algo y quiero conocer de todo un poco. Por eso que hoy, gracias, Iro, hermanos Barea y Altares, por estar aquí, por hacernos hacer dudar de temas y hacer funcionar nuestras neuronas, y a ver si apoyamos más el acelerón y sabemos más que esos grandes matemáticos, grandes físicos, ya por eso, ¿no? Por esos temas que tenemos que intentar que sean evidencias y certezas, porque lo podemos comprobar. Al final del acto, yo diré que vamos a hacer una propuesta con un amigo de Dulce Revolución, que es piloto de un barco, ya os la diré cuál es, pero nos pide un crowdfunding, no pide mucho, pero para demostrar, a ver si una puta vez sabemos si es plana o redonda. Luego pues ya hablaremos si esto es posible o no con ellos y ya está. Me lo dejo para el final porque me pidieron que lo dejara para el final. Nada más, bienvenidos y venga, viva la Tierra plana, viva la Tierra esférica y viva la Tierra hueca, la intraterrena, lo que sea. Pero la cuestión, viva la Tierra, que a lo mejor es el paraíso perdido. Nos han hecho pensar de que no somos una mierdecita en ese universo. Igual sí que hacemos el centro del universo, igual sí. No somos esa mierdecita que da vueltas como un granito de arena por todo el universo. Para eso, para hacernos considerar tan miserables, tan pequeñitos, si el planeta es pequeño, imaginad una mosquita como las nuestras. Quizás somos más de lo que creemos. Por eso que vamos a ver las neuronas como las estrujamos hoy, ¿vale? Venga. Gracias. ¿Presentamos uno a uno? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias a todos por venir. También déjame aclarar, ¿no? Dicen, no es un tema de salud y alimentación, bueno, el espíritu que se lo alimenta, ¿no? Y no con materia también, sino con información. Así que la idea de hoy un poco también es esa, ¿no? No todo entra por la boca, lo que nos hace pensar. Y el día de hoy, bueno, obviamente agradecer a Dulce Revolución, a Josep, me corrige David por eso, a Pepe, yo dije que iba a decir Pepe, tal cual, por darnos la posibilidad de estar acá con todos ustedes y poder hacer esta presentación que tanto revuelo trae, lógicamente. Es una revolución de alguna manera, porque ya estuvo la revolución copernicana en su entonces, y nosotros identificamos al enemigo como la doctrina copernicana. De eso se trata un poco esta discusión. Es una discusión mucho más allá de la forma geométrica, tiene que ver con una cosmovisión, una cosmología y una cosmogonía desde la intención de crearla por la voluntad propia. De última, si uno quiere quedarse en la doctrina copernicana, está perfecto. No creo que aquí nadie vaya a ser astronauta alguna vez o que Elon Musk lo lleve a plantar patatas. Mirá si te lleva a plantar patatas Elon y abrir una sucursal en Marte. ¿Vas? Bueno. No creo que eso suceda, entonces la idea es formular cada uno la propia cosmología y eso se trata la charla de hoy, así que vamos a arrancar. Yo, antes de arrancar, dejar bien claro que nosotros, los que estamos aquí, somos investigadores independientes y no formamos parte de ninguna asociación ni representamos a nadie. Entonces, dentro del movimiento de la Tierra plana y de otros, hay muchas ramas de investigación, pero nosotros sí que intentamos ser lo más científicos posibles y todo lo que hablamos, mostrarlo y demostrarlo. Como irán viendo ustedes hoy, como siempre hacemos, y por eso queríamos tener pantallas de televisión para que ustedes puedan ver por ustedes mismos lo que mostramos y se demuestra. Entonces, y decir
solo que compartimos información para todos aquellos que les pueda servir sin querer imponer ni convencer de nada a nadie. Aquí tienen las pruebas, las observaciones directas que las pueden hacer cualquiera de ustedes a día de hoy. Así que espero que les pueda servir. Vamos a arrancar con esta introducción, pero ya vale, sí. Adelante. Está aprendido, está aprendido. Bueno, muchísimas gracias a todos por haceros presentes aquí. Es también un honor para nosotros. Y un poquito ha arrancado ya Pamias la charla, la conferencia, porque ha puesto un poquito lo que es el marco teórico, un poquito a jugar en la partida. Dudando, ¿no? Dudando también de esos aspectos de la sociedad que le llamamos paradigmas, ¿no? Que son un conjunto de normas, reglas, leyes que todo el mundo tiene que obedecer para que todo funcione. Entonces sabemos que, por ejemplo, el gran paradigma de la religión, bueno, todo está adulterado, obviamente nos llevan hacia unos caminos y unos objetivos que ellos consideran. La economía, ni contaros, ¿no? Con toda la usura internacional, cómo generar el dinero. La política creo que como paradigma todo el mundo la ha puesto en duda. Y faltaba la ciencia, la sacrociencia, que oye, como siempre, ¿no? Con el lenguaje matemático, todo te lo intenta explicar como un modelo, pero luego falta que se pueda ver ejemplificado en la naturaleza. Por eso la naturaleza es el último juez, como siempre decimos, y hoy en día lo veremos. Y ha hecho referencia, que me ha gustado mucho, Pamias, también en la teoría de la evolución, esa segunda herida de la que habló Freud, de nuestra propia psique, pero también recordar que la primera, como decía Iru, era la doctrina copernicana. Esa que nos quita del centro, de un lugar privilegiado, como ya también dijo, y luego lo veremos, el propio Edwin Hubble, y eso no podía ser para los científicos, que estuviéramos en un lugar privilegiado para el cosmos. Eso es muy, muy importante en la individualización de cada uno de nosotros, en la profundidad que conlleva, también en esas preguntas inherentes a quiénes somos, qué hacemos aquí, qué es la existencia nuestra, y creo que tenemos que reorientar también no solo el alma, sino el espíritu, para podernos contestar propiamente a cada uno de nosotros. Así que arrancamos, hermanito. Sí, bueno, y nos acompaña Antares también, un gran amigo que ha querido estar aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo, Antares. Sí, bueno, yo soy Antares, también estoy en este movimiento, afortunadamente, y bueno, para hacerlo cortito, yo soy padre de homeschooler y estamos descubriendo la verdad poquito a poco entre todos. Buenísimo. Pues Iru, arrancamos un poquito. Dale, volvé si querés a esta un segundito. Recuerden esto, digo, muchas veces cuando se pregunta el por qué, por más que esto tal vez sea una pregunta que podría venir al final, recuerden que ellos mismos establecieron, esto es palabras de Sigmund Freud, o sea, la primer herida en esa que Joseph de alguna manera describía como somos una mierdita, muy poético, es eso, es la doctrina. Técnicamente hablando, esa mierdita significa doctrina copernicana, y ellos detectaron que es la mejor herramienta para desvalorizar al ser humano. Obviamente, un ser que está desvalorizado luego se lo puede controlar de una manera mucho más simple. El miedo es un arma de desvalorización, no solamente es un arma de control porque sí, sino porque genera desvalorización en uno mismo. Esa es la primera, la que ellos identificaron como mejor herramienta de control en lo que no se puede destruir, que es el espíritu. El espíritu se lo puede desorientar, pero no se lo puede destruir porque no tiene materia, pero sí nosotros lo podemos evidenciar en nosotros mismos, lógicamente. La herida es en la psique, que es el cuadrante del alma, porque el alma justamente gestiona las emociones. Entonces, ¿a dónde va todo eso cuando te dicen sos una mierdita, sos una piedrita girando entre miles de millones de otras piedritas, no significás nada, no sos el centro, no tenés propósito? Va a las emociones, va a la psique. Después, como bien dijo Josep, la de Charles Darwin, que es la segunda, la del mono, o sea, venís incluso del mono y entonces el mono hace monadas y el mono está menos evolucionado y esto y aquello y lo otro. La tercera es el subconsciente y ahora estamos entrando en la cuarta desvalorización, que es la inteligencia artificial. Pero todas estas lo que te vienen a decir es que sos inútil, que hay algo que te supera. La cuarta, que es la inteligencia artificial, eso es una deducción nuestra, es que las máquinas son más rápidas y que vos sos un inútil también incluso para hacer cálculos. Entonces, todo se trata de eso, pero la primera es la doctrina copernicana. ¿Por qué es tan importante? Cuando uno se pregunta el tema si nuestro mundo puede ser esférico o plano, claro, inicialmente se aborda desde la temática geométrica. Lo que pasa es que está toda otra cuestión implícita. Si geométricamente no es una esfera, entonces hay que reestructurar esa doctrina y hay que crear la propia. Para ellos es muy importante, y todo esto, ¿dónde comienza? Donde comienza la mentira de la historia, en la educación. Pero no en la educación de cuando uno ya es adulto,
Comienza en la educación temprana, donde uno no tiene anticuerpos, primero para defenderse, segundo para generar buenas preguntas, y tercero también ahí está esa educación prusiana, en donde entra el principio de autoridad, el que nos hacen parar, obedecer, estar quietos, pedir permiso para ir al baño. Todo eso tiene una implicancia nuevamente en el cuadrante del alma, en la psique. Entonces, por ejemplo, creo que todos conocen a Yuval Noah Harari, ¿verdad? ¿Sí? Un tipo que se hizo muy conocido últimamente. Una especie de el Aldous Huxley, por así decirlo, de los tiempos modernos, muy promocionado por la élite, muy bien elegido en su arquetipo, una persona que promueve a full la Agenda 2030, la cuestión del género, etcétera, etcétera. De golpe estos tipos, estos grandes filósofos, se ponen a escribir también para niños, no solamente para adultos, sino que quieren entrar de alguna manera en la cabeza del niño. Y entonces escriben, por ejemplo, estos libros, ustedes ahí pueden ver, ¿no? Somos imparables, Unstoppable Us, ¿no? Y es cómo los humanos tomaron al mundo. Y pueden ver los dibujitos, arriba el hombre en la luna, una especie de chamán a la izquierda, etcétera, etcétera. Yo acá tengo una recopilación de varios programas de televisión norteamericanos donde van a ver pequeños cortes porque está rescatado lo más importante, pero la línea conductal de la información es lo que quiero que ustedes se queden. Le preguntan, obviamente, ¿por qué escribir para niños? Y entonces, esto es lo que dice, ¿no? Why was it important for you Dice, to write ¿por qué a era book for tan younger importante readers? para ti escribir un libro para lectores más jóvenes? mission La misión principal es realmente cambiar la forma en la que las personas ven el mundo. O sea, ellos no pueden cambiar el mundo. El mundo ya tiene unas condiciones dadas y tiene una geometría dada, pero sí pueden cambiar la manera en la que ustedes ven el mundo. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Nosotros vemos la luna. La luna en el sistema educativo se enseña que gira alrededor de la Tierra. Nosotros vemos con nuestros ojos que la luna se mueve. Pero cuando le preguntás, ¿y el sol? Que lo estás viendo también con los ojos, ¿se mueve? No, está quieto. Pero hombre, o sea, contestame, no me contestes con la educación, contestame con los sentidos. Esos mismos ojos que ven la luna moverse y que vos me decís que la luna es la que se mueve, ¿el sol se mueve o está quieto? Y ahí entra en un cortocircuito. Porque lograron cambiar la forma en la que vemos el mundo, no en la que el mundo es. It's really to change how people view the world. To really help them understand who they are. Ahora, ellos son generosos porque en realidad lo que quieren es ayudarnos realmente, ¿no? A hacerles entender a los niños quiénes son también. No solamente cómo ven el mundo, sino qué participación tienen en él y sobre todo, la pregunta inherente a todo ser humano es ¿quién soy? Y ahí viene la religión. Y tranquilo, yo te voy a decir, vos venís del barro, etc. Va a venir la ciencia, y yo, no, vos venís del mono. Va a venir la política, no, vos sos un animal político. Va a venir la economía, vos sos un recurso humano. Pero vos no sos eso. Lo que pasa es que esa pregunta es propia y nosotros no tenemos las herramientas para desarrollar lo más fundamental. Si vos le preguntás a un perro quién es, no te va a contestar, pero te pega 2 ladridos y te manda a guardar. El tipo sabe que es un perro, ¿no? Entonces, los únicos que no sabemos quiénes somos nosotros y ellos sí saben quiénes somos. Who they are. You know, this is the biggest question maybe in the life of every kid. I mean, what am I? And you know, the world is so complicated and sometimes frightening. The central argument is that we've got a superpower that's allowed us to rule the planet. What is that, as human beings, what is that superpower? Well, the superpower is our ability to invent and believe fictional stories. Fundamental. Pero es verdad. El tema es, y podemos inventar que viajamos a la Luna, podemos inventar que vamos a Narnia, podemos inventar que la Tierra es una esfera. Es lo que decía Jordi, mientras que todos crean en ese paradigma, no hay ningún problema. Porque nosotros somos agentes creadores. Y por lo tanto, aunque no exista en la realidad, en nuestra mente sí. El problema es que ellos no pueden crear mentiras que puedan ser comprobables. Entonces crean mentiras o fantasías lejanas siempre a lugares que vos no podés acceder. Y si llegás al final del arco iris hay una vasija con oro, pero no podés llegar ahí. Pero está, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Fairy tales. Science fiction. As long as everybody believes it works,
This is why we rule the world, because we can invent these kind of strange stories. So it's a very important genre. It's very easy to make people afraid. Never convince a million chimpanzees to come together to build a cathedral or to fight a war or to build a spaceship to the moon by convincing them in some story, in some mythology. But this is the way that we cooperate. And again, it's not just religious mythologies. The chief value of science is power. Ahí lo dijo. El valor principal de la ciencia, una cosa es el científico, otra cosa es la ciencia, es el poder. El poder no es tangible, no es físico, es un poder por control. Y sobre todo, perdona, sobre todo la diferencia entre ciencia y lo que dicen ellos que es como la institución académica, ¿no? Ese consenso científico que deja fuera un montón de otras palabras de científicos y de teorías que no tienen en cuenta, porque no están en ese consenso institucionalizado que después es que nos baja línea. Exactamente, acá lo deja bien claro. La verdad nunca fue la máxima prioridad de la sociedad humana y menos de la ciencia como institución. Sí, tal vez del científico, pero no de la ciencia. Entonces, ¿nos están diciendo la verdad la ciencia hoy en día? Pregúntenselo, ¿no? Truth was never the highest priority of human society. They use truth to some extent. Usan alguna verdad porque necesitan, ¿sí? Pero principalmente es ganar poder. Poder sobre el mundo. Por ejemplo, la gente habla de la astronomía. Ya sabes, Copérnico, Galileo, todos estos planetas. Quiero decir, el Sol está en el centro, es la Tierra la que está en el centro. ¿A quién le importa cómo puedes ganar dinero con ello? ¿Cómo puedes conquistar terreno desde ahí? De hecho, la primera de las grandes misiones a nivel científico, lo más importante era la geografía. Esto fue como, digamos, ¿no? El gran primer proyecto exitoso de la ciencia moderna fue mapear el mundo. Y era obvio para todos que no fue hecho por pura curiosidad. Se estaba haciendo para controlar y conquistar. Y esta es la famosa, ¿no? Cuando hoy en día uno dice, quiero ser como Magallanes, y llegaste tarde, ya no hay más nada que explorar. Por eso empiezan a meter todos los límites burocráticos, ¿no? Paralelo 60, y la Antártida está militarizada, y vos no podés ir ahí, vos no podés ir allá. Entonces, el tema acá es que el primer gran proyecto fue esto. ¿Ustedes creen que están viviendo acá? En una proyección de Mercator deformada, distorsionada, porque en realidad es una esfera que hay que abrirla y entonces se deforma esto. Acá lo deja muy en claro. La historia misma dice, el mapa miente, la geografía tradicional roba el espacio como la economía imperial roba la riqueza, pero sobre todo la historia oficial roba la memoria y la cultura formal que roba la palabra. Nosotros lo que estamos haciendo con esto es tratar de recuperar nuestra memoria de quiénes somos, de dónde venimos y dónde estamos sobre todo. Entonces, este mapa lo conocen todos, porque en el sistema educativo, ¿cuánto les costó generar este mapa? No fueron 500 años nada más desde Mercator. Hay mucha sangre arriba de este mapa, muchísima. Ahora, ¿por qué este mapa no se conoce? ¿Por qué este mapa no lo muestran como las 50.000 proyecciones que hay? Te muestran la Origami, la Suraki, la esta, la otra, la Mercator, la Peterga, pero esta no te la muestran nunca. Y si te muestran el logo de la ONU o te hablan de una proyección azimutal, pero acá está la Antártida bordeando. Acá hay un límite, más allá del burocrático, geográfico, que no es cualquier límite, es el límite más elevado en todo el mundo en promedio, 2.500 metros de elevación promedio. Por eso las aguas a dónde se van a escapar. Por lo tanto, para finalizar este marco teórico, queremos dejar en claro algo. Muchas veces hay personas que creen que por haber viajado en un avión, comercial obviamente, o haber estado en alta mar, o haber estado arriba de una montaña y tener una visibilidad muy clara hasta donde la resolución angular de nuestra vista o de nuestra cámara nos permite ver, piensan haber visto la curvatura. Te dicen, yo la vi la curvatura, yo viajé en avión y la vi la curvatura. Claro, el ojo es convexo, la luz llega en distintos puntos y siempre la resolución final de un elemento óptico con un lente convexo es circular, que no significa que sea curvo, pero sí circular. Andrés Gomberov
un divulgador científico muy conocido que tiene a su colega acá viviendo en Santiago de Compostela, José Edelstein, escriben libros, libros por ejemplo como Einstein para perplejos, que es como decir justamente te voy a hacer entender a Einstein porque es inentendible el tipo, pero necesitamos que la sociedad lo entienda, ¿no? Porque hay que entender que se curva el tiempo y el espacio aunque sean conceptos. Lo deja muy en claro en una charla de café. Al principio, ¿qué pasa? Lo deja muy claro y vamos a escucharlo. Entonces yo quiero hablarles un poquito de la evidencia, porque quizás ustedes no se han preguntado muchas veces por qué la Tierra es redonda. Fundamental. Nunca nos habíamos hecho esa pregunta hasta que apareció un hijo de remil terraplanista que nos hizo replantearnos una pregunta tan importante como esa, porque claro, como está dada en el colegio ya no te lo preguntás más. Ya está. Eso ya sé que es redonda, escúchame. De hecho, si miramos la Tierra, la vamos a ver bastante plana. O sea, de hecho es una total locura pensar que la Tierra es redonda si ustedes lo piensan un rato. Locura pensar que la Tierra es redonda si ustedes lo piensan un rato. Es que sinceramente es una total locura pensar que la Tierra es una esfera. No hay ningún indicio, no hay ningún motivo para pensar, vos te encarnás, recién nacés, crecés, salís afuera y decís, sabés que esto es una esfera y está girando, obviamente. No hay manera de que nosotros por nosotros mismos pensemos algo así. Ellos mismos lo dicen. Es una total locura creer o pensar que la Tierra es una esfera. Ustedes ven cualquier extensión de tierra más o menos grande y la ven totalmente plana. Acuérdense que les quiero hablar de curvatura, y para hablarles de curvatura tengo que hablarles de planitud primero, que es la ausencia de curvatura. Entonces, a primera vista la Tierra es plana. La planitud es útil y es una muy buena aproximación, y es lo que hacemos siempre en ciencia, vamos aproximando. Para darnos cuenta que la Tierra no es plana, tenemos que mirar extensiones muy grandes de la Tierra. Como el barquito que desaparece en el horizonte, que es a 5 kilómetros. Del orden del radio de la Tierra. Del orden del radio. Eso significa que vos la única manera que tenés de ver la esfera es si sos astronauta. Porque tenés que salir y ver el radio de la Tierra, que son 6.400 kilómetros. El resto de la gente que piensa que alguna vez vio la curvatura de la Tierra, le tengo una mala noticia, es un esquizofrénico. Ve una realidad que no existe y se creó en su mente una realidad alternativa para poder sobrevivir en una sociedad enferma. Punto. No hay otra. Ese es el diagnóstico médico. Es así. Entonces, quítense la idea esta de que está mal pensar que la Tierra es plana. No, es una total locura pensar que es esférica. Y él lo dice muy bien. Para poder hablarle de curvatura le tengo que hablar de planitud, de ausencia, ¿no? Nosotros no podemos demostrarle que la Tierra es plana, porque es plana. Lo que podemos demostrarle es que no hay curvatura, porque como dijo Yuval Harari, el mundo es lo que es, y nosotros lo que queremos es recuperar la visión original en la forma en la que nosotros vemos el mundo. Por eso la UNESCO, primer organismo central, la OMS controla la salud. ¿Y la educación no la controlan los mismos? Y no solamente la educación, ahí lo dice bien en claro, educación y ciencia, además de la cultura. Y obviamente están metidos los Huxley, Aldous Huxley, Julian Huxley, el primer director de la UNESCO, un tipo perteneciente a una familia eugenista. Y no hay una familia por el simple linaje, digo la familia entera, ¿no? Desde un Malthus, etcétera, etcétera. Por eso, dame solo una generación de jóvenes, transformaré el mundo, una frase muy conocida, no solamente de Lenin, sino de tantos otros filósofos, porque la importancia radica en esos 8 años de educación primaria. Donde ellos te meten el virus en la educación primaria, tienen garantizado que luego no vuelvas a cuestionarte nunca más eso. Y el resto es una propaganda constante para reafirmar ese concepto a través de películas, programas de televisión, etcétera, etcétera. Por eso nosotros hablamos de el modelo heliocéntrico es un constructo matemático que nos pusieron en la cabeza, que como nadie entiende matemática, ahora existen las artes visuales y eso es lo que nos venden. Solamente dibujos que tienen algunas bases matemáticas, pero que ninguno de nosotros jamás va a poder experimentar en la vida real. ¿Y quién lo construyó, Iru? Y los arquitectos
del heliocentrismo, cuando uno pregunta, ¿y quiénes están detrás? ¿Y quiénes fueron? ¿Y quiénes son? Hay simplemente que ir en la historia y decir, doctrina copernicana, es la Iglesia Católica, una vez más, creando mitos y ficción. Ojo, el mito es un elemento muy poderoso que sirve para desarrollar una voluntad propia, y el mito no es fantasía, tampoco es realidad, es un compendio, es una especie de, digamos, de código intelectual para ser, obviamente, articulado dentro nuestro. Otra cosa es la ciencia ficción. Entonces, en ese modelo copernicano está metido Kepler, Copérnico, Galileo, Maximilian Schell, la propia teoría del Big Bang, que es Georges Lemaitre, uno de los últimos jesuitas que hizo algo con respecto a la cosmovisión del mundo, ¿no? Ahora venimos de una explosión también. Entonces, estamos en una religión, eso lo tiene que admitir cualquier científico. Puede ser verdadero o no, pero está el paradigma de la religión metido. Esto no es una cuestión sola y puramente científica. Podríamos hablar horas de la mentira de la distancia de la Tierra al Sol a través de Maximilian Schell o del propio Athanasius Kirchner, hablando de la Torre de Babel y haciendo los cálculos que si la torre crecía mucho inclinaba el ángulo de la Tierra. Ellos están ahí atrás. Entonces tenemos derecho a cuestionarlo como los hemos cuestionado en su propio paradigma religioso. Y sobre todo porque arrancas haciendo un revisionismo histórico y te das cuenta que los mismos creadores de una religión que se había extendido durante muchos siglos en la humanidad son los que reinventaron una religión heliocéntrica, porque son los jesuitas los que están detrás de todo este modelo construido de universo, porque fueron los grandes matemáticos, los grandes astrónomos, son todos jesuitas. Y a día de hoy, ¿cómo le están culturizando a la gente desde pequeñas edades? Pues en los libros de texto, aquí podemos ver cómo están intentando llevar a este negacionismo también con lo de la Tierra, ¿no? Aunque nos parezca increíble, hay quienes creen en la Tierra plana. Estos son libros de texto de primero de la ESO de este mismo año. Abajo podemos leer: esto ha dado alas a movimientos como el neonazismo, el terraplanismo y la homofobia. Nos siguen etiquetando para que los niños no cuestionen desde chicos. Obviamente, ya no porque tú ya no tengas ni las propias herramientas mentales, ¿no?, para hacer propuestas y preguntas interesantes, sino porque ya estás etiquetado en la psique, viendo algo negativo. De hecho, en este estudio que se llevó a cabo en el 2007 en la Universidad de Illinois y se hace periódicamente, lo que está subrayado en rojo y lo que está marcado en negro es lo que responde un niño naturalmente cuando le preguntan acerca de la concepción del cosmos. Los niños dicen: la Tierra es plana, estacionaria, y estamos parados sobre una superficie plana y no nos caemos porque estamos sobre un plano. Esa es la concepción inicial. Ahora, ¿cómo hacen para cambiarla? Nuevamente con la cuestión educativa. Y recuerden, por último, Guy Consolmagno, simplemente, Guy Consolmagno, el actual director de del Observatorio Vaticano, el tipo que obviamente pertenece a la orden jesuita, aquel que incluso sale a dar charlas para desmentir la fantasía de Galileo, que fue condenado por la Iglesia, jamás fue condenado, de hecho fue premiado y fue puesto como el primer director de la Universidad Pontificia Vaticana en el año 1603. Están los libros, están los propios escritos del propio juicio que tiene el Vaticano por escrito. Lo que pasa es que con la victimización uno cree más: ay, pobre Galileo, si lo condenó la Iglesia es que seguramente tenía razón. La Iglesia lo financiaba, muchachos, o sea, era jesuita Galileo. Lo deja muy en claro. Dice, le preguntan, ¿no? Fue a un programa para preguntarle: che, ¿hay que bautizar a los extraterrestres si vienen? Eso fue la pregunta. Y el tipo escribió un libro. ¿Bautizaríamos a los extraterrestres? Porque a la vuelta de la esquina está el proyecto Blue Beam. Esto fue en el 2006. Y entonces, más allá de hablar del libro, en un momento dice: yo tengo aquí el anillo del MIT, del Massachusetts Technology Institute. Y acá tengo el collar de cura. Del collar de cura soy un estudioso, pero de la ciencia soy un fanático. And I am. I'm something of a nerd about my religion, but I'm a fanatic about my science. And Qué concepto, ¿no?, intercambiado. Porque el fanatismo en todo caso es religioso. La ciencia no tiene fanatismo, pero what people have to remember la gente debe is recordar that que la science ciencia came from viene the de la church. Iglesia. What people have to remember is that science came from the church. What people have to remember 3 veces para que quede claro, ¿no? is that science came from the church. Fue inventada en las universidades de la Edad Media. Ellos crearon, la casa nunca pierde. Antes de que ellos la liberaran al público y hoy se transformara en lo más importante, laica y gratuita. Cuando algo es gratuito, diría Jordi Barea, el producto sos vos. Entonces,
tienen que entender de dónde viene y por qué los jesuitas han desarrollado un sistema dual de educación, y lo deja muy en claro Brenton Russell. Creo que la educación en una sociedad científica, ¿qué sociedad estamos viviendo hoy? La científica. Puede combinarse por analogía con la educación que nos dan los jesuitas. Los jesuitas proporcionan una clase de educación a los niños que han de ser hombres corrientes, los cuales aquí estaríamos todos involucrados, en el mundo, y otra distinta a aquellos que han de llegar a ser miembros de la compañía de Jesús. ¿Por qué siempre vemos esa relación en los presidentes? Fueron a la Universidad de Jesuitas. Steve Bannon a la Universidad Jesuita. Aquel en la Universidad Jesuita. El otro, Elon Musk, en una universidad que después... Hay una planificación. Hay una planificación. Con esto simplemente finalizamos lo que es la teoría o el marco teórico, al menos del por qué están tan interesados en vendernos su religión disfrazada de ciencia. Y ahora vamos a pasar un poco, sí, a la parte más, tal vez, empírica de por qué nosotros pensamos y constatamos que la Tierra es plana. Perfecto, Iru. Es necesario siempre este marco teórico para recalcar de dónde viene todo esto, ¿no? Aquí vamos a mostrar, digo mostrar porque lo vamos a mostrar con múltiples ejemplos y observaciones, dos cosas principales. La no esfericidad de la Tierra, que no hay manera de comprobarla ni de encontrarla, y el no movimiento de la Tierra. Son dos cosas. Vamos a empezar por una y luego seguiremos con la otra. Recuerden que la primera sumario de evidencias a día de hoy oficialmente nos dicen que la curvatura se demuestra porque los barquitos desaparecen por el supuesto horizonte. Así que con esta no esfericidad, antes que eso, vamos a ver el famoso experimento que ellos llaman de Eratóstenes, que con esto nos dicen, gracias a Carl Sagan ya en su día, con una lámina y dos... Perdón, después dicen que los Varela son austeros en televisión porque muestran una cartulina con, ¿no? Imagínate Carl Sagan, ¿no? Con todos los medios que tenía. Bueno, el supuesto experimento de Eratóstenes no nos vamos a tirar aquí mucho rato, pero siempre los experimentos son lo que tú le preguntas al experimento y de las premisas que partes. Y este hombre aquí es lo que se llama la falacia de petición de principio. Partió de un montón de premisas que porque él quiso. Primero que la Tierra era esférica, luego que el Sol era muy grande, además que estaba muy lejano y los rayos encima caen paralelos, algo que nadie ve. Todos vemos que caen divergentes. Entonces, todas estas falacias demostró supuestamente la circunferencia de la Tierra. Pero nosotros podemos hacer el mismo experimento partiendo de otras falacias, que la Tierra es plana, que es lo que vemos, que el Sol es mucho más cercano y que los rayos caen divergentes. Entonces, nos da la distancia de la Tierra al Sol. Por eso siempre que nos dicen, la única manera es de interpretar este experimento, no, mentira. Hay otras maneras de preguntarle y de interpretarlo que te dan unos resultados distintos totalmente. Como también lo fue, si hay algún físico en la sala, el experimento de Michelson-Morley, que luego lo veremos. Pero bueno, esta mesa, según Eratóstenes, debería ser una curva, debería ser una bola. ¿Por qué? Porque está manifestando que hay diferentes longitudes de sombras. Pero no, sabemos todos que es una mesa plana. Entonces, lo de Eratóstenes, que no nos vengan a decir desde chicos que era la única manera de interpretarlo y nos daba una Tierra esférica, porque eso es mentira. De todas maneras, la cabeza de Eratóstenes tienen una esfericidad bastante... No sé si es natural ese cráneo, diría Malthus. También habría que... Si lo mide, no sé qué pasa. También habría que tener en cuenta qué recursos tenía este señor en aquella época para hacer una precisión en sus cálculos que se va de un 0,001% con las medidas actuales. A camello. Josep, decían que midió los 800 kilómetros entre Siena y Alejandría a camello con pasos de soldados. Y estadios. Y nos lo tenemos que creer. Bueno, no nos vamos a detener, simplemente que sepan que siempre citan, ¿no?, ese famoso experimento de Eratóstenes, por favor, a día de hoy. Seguimos poniendo a prueba la esfera, esta vez con la física de fluidos, que Josep Pamias, que riega a manteo, por lo que vi ayer, inunda. Si todo el mundo sabe que el agua siempre busca su nivel y ocurre en un vaso de agua, cuando regamos los carriles, ocurre en una piscina y cómo no va a ocurrir en un mar. Si incluso cualquiera que haga construcción todavía siguen usando la técnica de la manguera para buscar los niveles, ¿no? Así que el agua aquí lo que se comporta como está arriba, no como está abajo. Lo de abajo es incomprobable. Y de hecho eso es una fotografía real, supuestamente visto del espacio, el lago Tahoe, y abajo está el lago Tahoe, visto de una montaña. O sea, ¿de dónde salió esa curvatura que presenta una fotografía espacial? Obviamente de un lente ojo de pez. Pero ese laguito no tiene 2 kilómetros.
Ese lago tiene una distancia bastante sustancial donde debería indicar esa famosa curvatura. Sin embargo, el agua no miente. Tal vez el científico sí, ¿no? Pero es imposible hacer ningún experimento replicando que el agua quede pegada al exterior del contenedor esférico. Imposible. Nos dicen que es por la gravedad, que no podemos replicarla, etcétera, etcétera. A ninguna escala, en ningún laboratorio pueden observar esa. Para nosotros es una locura, ¿no? El agua, la física de fluidos, si como algo se comporta, es así. Siempre buscando su nivel en reposo, obviamente. En todos los lugares, lo otro es pseudociencia. De hecho, aquí tienen en un canal cómo navegan los barcos, ¿no? Pues sobre un nivel de agua. Ahí arranca un poquito la bajada, ¿eh? Mira, fíjate que coge velocidad. Sí, y luego sí. le va a costar subirla. Sí. A la inversa. Un partido de fútbol, sí que hacemos aquí. Y precisamente por algo usan el sistema de esclusas en todos los canales. Por ejemplo, es el de Panamá, pero se usa un sistema de esclusas que están a nivel para poder salvar las condiciones geográficas. Pero lo de la esfera, nadie hace los cálculos geográficos cuando se hacen grandes construcciones. Además, para acabar con este tema rápidamente, se habla de la llanura abisal. En el fondo de la Tierra, en el fondo del mar, es un plano absoluto. Incluso en la universidad así se explica. Se habla de grandes llanuras abisales. Section, a flat surface. Y el dibujito que te ponen es un plano. Obviamente, no te van a poner una esfera. de hecho, avanza un cachito. Cuando lo explica, dice, bueno, acá. All the Ahí, deep ahí. blue Todo lo que es is azul, abyssal plain. todo lo que es azul, About o sea, 5 kilometers todo el deep. mundo, básicamente, es el plano abisal. A lot of places. O sea que no es solamente el hecho que sobre la superficie nosotros podemos detectar planitud, sino que también al menos 5 kilómetros hasta abajo es lo mismo. Ahí ponen ese dibujo y en ese dibujo que ustedes ven estamos hablando de Sudamérica hasta África. El océano Atlántico es plano, por lo menos, ¿no? Tiene un problema de identidad donde no se sabe identificar ni curvo ni plano. Es como la luz, onda o partícula. Pero nos tenemos que creer que la Tierra tiene un núcleo a 6.300 kilómetros de radio y luego tiene el diámetro del doble, ¿no? Nos tenemos que creer todo esto. Hace poquito se había frenado y se inclinó ahora por el tema del agua. Claro. Esto es otra cientificada que han hecho desde pequeñitos, que nos ha hecho creer que ya tienen todo resuelto en cuanto al lugar que habitamos, que es una esfera de 12.700 kilómetros de diámetro, que tiene un núcleo, nosotros vivimos en la corteza, pero claro, uno dice, bueno, ciencia, ¿hasta dónde habéis llegado a demostrar? Se han perforado 12 kilómetros de los 6.300 kilómetros de radio. 12 kilómetros es un 0,02%. Y nosotros nos tenemos que creer que ellos ya saben las densidades, todos los materiales que hay en la Tierra, cuando encima se demostró, aquí lo podemos ver en Rusia, ¿no? Cuando hicieron esa famosa excavación, que lograron esos 12 kilómetros prácticamente, únicamente, y era un drama la rueda de prensa de los rusos, porque ellos se pensaban que todo iba a estar como más unificado, más blando, y se dieron cuenta que todo estaba duro, se rompieron todas las maquinarias. Entonces la rueda de prensa dijo, solo sabemos que no sabemos nada, todo lo que teníamos aprendido hay que volverlo a estudiar. Entonces, sí, por mucho que tienen ondas P, ondas S, pero tú tampoco sabes la interacción de esa onda con el material, obviamente. Si tú tienes un plano también, las ondas esas también perforan en un plano, lógicamente. También, Nadie dice que la Tierra es plana así, ahí. Ni siquiera sabemos realmente la profundidad que puede tener. Claro, nosotros sabemos que en tierra se han perforado 12 kilómetros y las fosas abisales llegan a unos 11 kilómetros. Entonces, bueno, pues... Las ondas unos 100 y pico de kilómetros, pero máximo. Pero las ondas tampoco sabemos los materiales con los que interactúa. Tú te pones detrás de un hormigón y la onda del teléfono no te llega. Por lo tanto, vete a saber, dependiendo de las densidades de esos materiales, la interacción de esas ondas. Pero bueno. Estáis olvidando que han pesado la Tierra. Eso es cierto, ¿Eh? eso es cierto. Es un dato importante. Han pesado la Tierra. Sí. Pero sigamos mostrando cosas en lo que nosotros nos basamos y muchos otros para asegurar y al menos para entender que la Tierra es plana y estacionaria, ¿no? Seguimos poniendo a prueba la curvatura. Una vez vista la física de fluidos, vamos con el horizonte. Porque el horizonte ya estemos a nivel de mar, arriba del todo de la montaña más alta en la Tierra, que son casi 9 kilómetros en el Everest, o ya estemos encima de un globo lanzado a gran altitud, a 34 kilómetros de altura, como se ha hecho, el horizonte siempre se muestra recto y a nivel de los ojos. Importante, porque si viviéramos en una esfera, el horizonte se tenía que comportar como está en la izquierda.
pero lo que siempre podemos ver, como ahora también seguiremos viendo, es que está al nivel de nuestros ojos. Pero insisto, si estuviéramos en una esfera, el horizonte tendría que ir quedando por abajo, a medida que nosotros ascendemos. Y lo único que va quedando es a nivel de nuestros ojos, como vemos aquí a la derecha. Mucha gente dice que yo en el avión he visto la curvatura. No, tú como mucho, igual que si estás al mar abierto, has podido ver una circularidad, que eso lo ha explicado Iru en cuanto a cómo es tu ojo, ¿no? Y cómo llega la luz en las diferentes dimensiones del mismo. Pero nadie, es más, oficialmente te dicen que hasta los 15.000 metros, es decir, 15 kilómetros, 5 kilómetros más de lo que todo el mundo puede viajar en un avión, ahí empezaría a ser observable la curvatura terrestre. Qué lástima, la puta madre. Pero, o sea, digo porque nadie fantasee con que yo he visto la curvatura de 10 kilómetros en un avión. No, eso oficialmente es matemáticamente imposible. Ponele play. Eso es lo que estaba diciendo Jordi, y acá hay una pequeña compilación de lo que es algunas cámaras de altitud. Y yo, de hecho, me acuerdo cuando la primera vez que vi, no esta, sino la que mostró David anteriormente, que dice DocCam, que es el globo que sale desde el suelo, llega, asciende a los 34 kilómetros, se revienta y cae. Fue en el 2015, fue la primera vez que lo vi y dije, la puta madre, es plana. Es que impacta eso. Estás viendo la realidad que está confrontada con ese sistema de creencias establecido. Fíjate que acá se ve el foco de luz, porque está perdiendo intensidad hacia los laterales, y si adelantás un cachito en esa misma... bueno, ya no está, pero bueno, en ese mismo video, cuando uno lo ve completo, incluso se ve la luna. Se ve el sol acá y la luna en el mismo plano, pequeñita, chiquitita. Y nada, por debajo es una planicie estática, estacionaria, lógicamente. Pero bueno, tal vez uno ya está muy acostumbrado hoy en día a ver esto. Yo me acuerdo que esto a mí me desprogramó la cantidad de documentales que me había fumado de la Tierra esférica durante años en Discovery Channel. Nunca había visto una cámara real así. Miren esto. Fíjate esa final. Esta no, mira, esta que viene ahora. Bueno, ahí está el punto focal, obviamente. Esto es un timelapse de la vida real. Giuseppe, mirá cómo cambian las nubes. Esto es un timelapse de un globo a 36 kilómetros de altura, mostrando que las nubes van cambiando de forma. ¿Cuándo vieron que la NASA presentara una imagen de la ISS cambiando las nubes? Tan más dura que rulo de estatua, dirían en Argentina. Aquí todos tuvimos que lidiar con el famoso lanzamiento de Felix Baumgartner con Red Bull, que nos presentaron. Que yo fui a verlo. El globito esférico, ¿no? Él arriba lanzándose y veía la Tierra ya curvada, y la gente culturalmente aceptó de que la Tierra era así, cuando realmente si fuera así deberíamos de vivir en una caja de cerillas. Si en ese pequeño lugar ya se diera esa curvatura. No sé si llegan a ver, donde tengo el mouse es la luna. Ese puntito blanco que está ahí no es una mancha ni es un error, sino que es la luna siendo iluminada en el mismo plano por el sol. Pero además, fíjense, acá está la fuente de luz y ya ahí empieza a anochecer. A mí, Iru, me está preocupando que Josep está tomando muchas notas. No sé si habrá tiempo para tantas. Pero, Josep, ¿viste cómo se ve la Tierra desde 34 kilómetros de altura? No quiero que digas, quiero que lo veas. Porque yo no lo había visto hasta que no me metí en esta historia. Bueno, como siempre, seguimos un poquito y ahora vienen ya, Josep, me gustaría que también lo vieras, las observaciones a larga distancia. ¿Podemos hacerle la de la naranja mecánica y ponerle a Giuseppe en los ojos dos así, dejar? Seguimos, porque aquí la pregunta es, si tenemos una esfera supuestamente donde vivimos, más allá de que está viajando por el espacio, hay unas medidas, como decíamos, casi 6.400 kilómetros de radio, etc. Aquí la pregunta es, con esas medidas geométricas, la pregunta es si el horizonte es óptico o geométrico. Porque si vivimos una esfera, el horizonte es geométrico, ¿eh? No sé, no podemos escaparnos de eso. Y aquí tenemos el ejemplo, esta es una tabla oficial, a 10 kilómetros de altura, a lo que vuela un avión comercial, el horizonte se tiene que cortar a 357 kilómetros. ¿Sí? Pues tenemos un compañero en Estados Unidos que se sube a un avión comercial a 10 kilómetros y con una cámara infrarroja, para limpiar más la imagen, consigue ver a mucho más de 800 kilómetros, incluso de 1.000 kilómetros. Se llama el canal J. Tolan, lo pueden buscar, lo pueden encontrar. Y ahí ven el horizonte como... No solamente, o sea, esa montaña que ustedes están viendo ahí ya estaba a algo de 600 kilómetros, pero además se sigue viendo horizonte más atrás de la montaña. O sea, ni siquiera es que, bueno, después de la montaña cae.
Todo eso que ustedes están viendo ahí solamente lo puede ver con un lente infrarrojo. Un lente que usan los militares. Cuidado. Fíjense, si ustedes ven acá, él traslada los datos a un Google Earth y fíjense todo lo que tiene que ir, ¿no?, moviendo el mouse para llegar al objetivo cuando ya la línea amarilla se había cortado mucho antes. Obviamente porque si la Tierra es una esfera de las medidas oficiales que nos cuentan, esa observación no podría ser posible. Y de hecho no solamente no podría ser posible, sino que acá la refracción atmosférica es prácticamente nula porque uno está a 10 kilómetros de altura donde no está la condensación del vapor de agua que tenemos sobre la superficie. De hecho, a 10 kilómetros de altura hay 60 grados bajo cero. Entonces la visibilidad muchas veces es óptima. Y cuando se le añade un lente infrarrojo, se cae la esfera a pedazos. Y esto lo hemos ofrecido muchas veces, y me anticipo a la propuesta de Josep. Acá se trata de detectar la curvatura, no un viaje en barco o un viaje a Marte. Entonces subamos 5 personas a un avión, que lo podemos hacer cualquiera, que no tiene un costo muy elevado, y tratemos ver desde una distancia de 700 kilómetros la Torre Eiffel, y si se ve, cuando bajamos del avión, el tipo se pone una remera de Pachamama Flat, y se terminó el problema. Aquí estamos hablando de que se ve 3 veces más de lo que oficialmente se tendría que ver. Pero obviamente que no es la única. Tenemos muchísimas. Aquí está el famoso cisne negro, que se ven estas 2 plataformas petrolíferas, pero aquí el problema no son que se vean las plataformas, es que el horizonte sigue estando aquí detrás. Y no solo se ha fotografiado, sino que también se ha grabado. Entonces, aquí el horizonte está a más de 15 kilómetros de distancia, lo cual sería imposible a 1 metro de altura. Para entendernos, esa plataforma no se deberá ver ninguna. Oficialmente, con la medida de la Tierra que nos han dado, porque está tomada la fotografía prácticamente a 1 metro, que es al mismo nivel del mar, y por lo tanto, aplicando la trigonometría esférica, deberían estar ocultas por detrás de la curvatura. Y entonces, no solo es que se vean las plataformas, sino que encima vemos horizonte más allá de las mismas. Todavía más difícil, que dirían en el Estos son los circo. típicos cisnes negros, es decir, todos los cisnes son blancos hasta que aparece uno negro y tenemos que repreguntarnos otra vez todo el paradigma. Pero sigamos que hay muchas más. Está la famosísima, que se puede ver desde muchas veces ya al año, de Mallorca vista desde Barcelona. Aquí cualquiera puede experimentarlo muchas veces al año. Es un espejismo, maestro. Sí, aquí tienen la nota de la vanguardia oficial que les dice el supuesto experto del Servicio Meteorológico de Cataluña, que en condiciones normales no se podría ver debido a la curvatura de la Tierra. Pero claro, luego lo veremos rápidamente, pero ellos dicen que con la refracción atmosférica no solo se elevan los objetos que están ocultos debajo de una curvatura, sino que encima los deja rectos, alineados y perfectamente a nuestra visual para que aparezca allí la isla de Mallorca completa, pero completa que la pueden fotografiar y grabar. Pero lo que estamos viendo es un espejismo. O sea, no está ahí, no puedes tocarlo. Es como la herida de Felipe, yo hasta que no te toque no vale. Entonces, en este caso en concreto, se están tomadas las imágenes desde el Observatorio Fabra, que está a 420 metros de altura, ahí en Barcelona. Más o menos la distancia a Mallorca son unos 200-206 kilómetros de distancia, y el pico más alto de Mallorca es el Puigmayor, que está a 1.445 metros de altura. Solamente se podrían ver 65 metros. Solamente. Aquí juzguen ustedes. Pero no es la única, ¿eh? También está Mallorca desde Benicarló. Es que a Mallorca le gusta mucho verse. Además tiene las condiciones para que se pueda ser así, porque está más o menos a 200 kilómetros de Barcelona, y hoy en día, con toda la tecnología que poseemos, es muy fácil de verla. Me encanta esta, que la teníamos ahí, la hemos tenido que repescar gracias a un compañero. Esta vez es al revés, es Mallorca, desde Barcelona vista desde Mallorca. Ahí pueden ver el Tibidabo, que está a 512 metros de altura, y se ve, pero no solo se ve el Tibidabo, si es que se ve Barcelona entera, ven a las luces abajo, de toda la ciudad. Esa es tu casa. Esa es mi casa. 185 kilómetros en este caso, solo deberían verse 100 metros con la geometría oficial. De verdad, juzguen ustedes mismos. Sí. Aquí el problema es que nos dieron una medida de la Tierra en un momento que obviamente no había tecnología, sobre todo a nivel civil, como podemos ser nosotros, a que tengamos acceso. Entonces, hoy con cualquier cámara, hasta con cualquier telescopio, uno se puede hacer observaciones y con las matemáticas poner a prueba el modelo. Entonces, claro, estas cosas no dan porque a día de hoy hay mucha gente que ya tiene acceso, como Pachamama Flat, a esas tecnologías
y no cuadran los números, como ustedes están pudiendo ver. Obviamente que tienen las explicaciones que acaba de decir el Tete, de que se levantan los objetos, la luz, a la misma altura de los ojos, pero bueno, eso ya es creer en Narnia, porque no hay ningún experimento científico controlado que eso lo pueda demostrar. De hecho, uno de los casos más emblemáticos fue el de Estados Unidos, donde un fotógrafo, Joshua Nowicki, filmó un time-lapse a 83,6 kilómetros de distancia, lo cual debería haber una caída de curvatura de 548 metros. O sea, prácticamente de lo que es este skyline se debería ver apenas, ni siquiera se debería ver exactamente, ningún edificio directamente, porque la Torre Sil tiene 497 metros. Sin embargo, cuando uno ve el time-lapse, puede observar sí que existe refracción atmosférica, pero porque la condición es siempre sobre un plano. No existe demostración en la cual un objeto que está totalmente oculto, 500 metros, se eleve y quede para que vos lo veas y confirmes tu esquizofrenia. Pero un barquito, Iru, se hunde a los 5 kilómetros. A los 5 kilómetros, sí. Eso. Y eso sí es verdad. Eso no es un espejismo, ¿eh? Igualmente, Iru, las luces, ¿no?, que estamos viendo de los edificios y de las torres, sí, viajan en línea recta también, ¿no? Sí, no, todo es heliocéntricamente correcto. Seguimos con las pruebas. Acá tenemos el caso de Buenos Aires, también algo bastante similar. Desde Montevideo, Uruguay, se puede observar más de 40 edificios. Estos son los más altos que estarían en la parte de Puerto Madero, que es la zona de Buenos Aires, donde el más alto es la Torre Alvear, 203 metros, y cuando uno ve, puede ir prácticamente a la costa y no solamente ver Buenos Aires, también ve la silueta de ciudades aledañas, que el edificio más alto es prácticamente como el camello de Eratóstenes, o sea, tiene 6 pisos. Entonces, esta es otra más, ¿no? Ahí podemos ver, esto era lo correspondiente a lo de Chicago. No sé cómo se dice. Seguimos con más, Iru, porque hay más. Aquí es el experimento de los compañeros de Estados Unidos, de FACOR, que estaban en el lago y con un láser a 40 kilómetros, porque sobre un lago plano, el agua plana a nivel, 40 kilómetros, casi 100 metros de caída de curvatura. Por y ejemplo, los compañeros con un experimento láser sofisticado. Detectaron el láser. Impresionante también. Una prueba más que desmonta nuevamente la esfericidad de la Tierra. Que tienen un montón. Nosotros aquí hoy no las vamos a ver todas, pero le estamos poniendo unas cuantas, me parece. Está también el experimento, si tiran un láser y lo ven. El experimento también en el lago Utah de otros compañeros a 22 kilómetros. El otro día los compañeros de Israel, esta semana pasada, me mandaban otra observación en el mar de Galilea, que también han hecho ellos. Con un espejo se ponían así, uno en un lado, con el espejo, con el sol, y los otros en el otro lado, a 9,4 kilómetros, que deberían haber mucho más de 3 metros de caída de curvatura y se ve todo el reflejo del sol en el espejo, y luego bajaron a nivel de agua, literalmente estaban a 20 centímetros después. Ahí pueden ver cómo estaba el compañero con el espejo y pueden ver absolutamente, ¿no?, el reflejo allí, y luego, insisto, bajaron muchísimo más a nivel de agua y seguían viéndolo. Y recordar que la luz siempre viaja en línea recta. Si tú ves el reflejo de la luz en un espejo, significa que los fotones han venido directos, no hay curvatura. Y además, acá el punto es, nosotros podemos mostrar una y otra, y mirá, y mirá, y mirá, y mirá, y mirá. Pero acá el punto es, lo que hay que destilar de esto es el entusiasmo de poner a prueba los propios axiomas, que es lo que no hacen del otro lado. Del otro lado se quedaron con la historia oficial, nunca van a salir al espacio. Los conforman 4 cuentas matemáticas, que esas mismas matemáticas no lo quieren hacer porque tienen miedo que tengan este resultado. Y después no podés lidiar con esto. Ahora, sí hay mucha gente, como el ingeniero que mostrábamos al principio desde el avión de los 10 kilómetros, es un ingeniero civil. Él también tuvo que hacer un duelo, como diría Guillermo Wood. O sea, nadie dijo que es fácil. Nadie dice que abrir los ojos y despertar te va a traer felicidad desde el primer momento, ¿no? Entonces, hay un duelo que atravesar, eso es una cuestión arquetípica, pero acá el tema es las ganas de levantarte de la computadora, salir de Wikipedia y poner a prueba tu axioma. La Tierra esférica tiene los axiomas de, yo creo que la Tierra es esférica aunque todo me dice lo contrario, creo que la Tierra gira aunque todo me dice lo contrario, pero no lo quiero poner a prueba. Pero mira, Iru, como no es suficiente, en vez de que lo hagan las demás personas, nosotros también nos lanzamos a hacer nuestra propia observación. Y nos fuimos aquí a Huesca, a un pantano que hay cerca de donde tenemos una casa, y ahí hicimos una observación para que nosotros veamos que también hacemos nuestro trabajo de campo.
y en este caso era un pantano de 7,2 kilómetros, tenía que haber 2 metros de caída de curvatura. Algo más, sí, algo más. Un poquito más. Y Jordi se veía ahí a lo lejos, encima del kayak. Aquí Ahí. estábamos Jordi y yo. Había mucha refracción ese día. Yo hice el trabajo más duro, que fue remar hasta que los compañeros a 7 kilómetros me pudieran ver. Estuvimos a punto de ahogarnos 2 o 3 veces con el oleaje. Pero valió la pena, ¿no? Es eso que decía Iru. Hoy en día, con todo lo que ha pasado con la salud mundial, le tenemos que perder la fe al sistema. Porque hemos podido evidenciar que está corrupto. Entonces hay que mirar en todos los ámbitos y no hay que dejarlo de lado. Mira, por Jordi, supuesto. estos somos nosotros allí. Ahí estaba. Ahí estábamos nosotros, 2 metros debajo de la curvatura. Sí, pero por la luz no la levantaba y parecíamos que fuéramos nosotros. Lo que pasa que Iru y David estaban locos, sus sentidos les engañaban y nos vieron. Por eso vino Descartes, con la duda metodológica. No te puedes fiar de tu sentido. Bueno, seguimos. Hay muchas más pruebas, evidencias. Insisto, nosotros no nos gusta solo hablar, sino comentarlo, compartirlo, mostrarlo y demostrarlo. Por eso insistíamos en que hubieran pantallas para poderlo compartir con todo el mundo. Respecto del barquito, para acabar rápidamente con el tema, que sigue siendo una de las mayores evidencias. El barquito, una reflexión. A 5 kilómetros, 4 kilómetros se pierde por la curvatura, pero tú luego te tienes que ir a 15 kilómetros para poderla observar. Y hoy en día, con la tecnología que tenemos, obviamente tiene un límite óptico, pero se puede volver a recuperar el barquito, como estamos viendo aquí. Se puede volver a recuperar en nuestra visión con un buen zoom, como una buena cámara, que hace 300 años no tenían cuando la cagaron inventándose la esfera, claro. Entonces, el tema de que por qué el barquito a veces desaparece, aquí en este ejemplo, que lo puede hacer cualquiera de ustedes en casa. Aquí la diferencia entre lo que sería la curvatura geométrica y la curvatura óptica, que es lo que vamos a ver. Resoluciones angulares, puntos de fuga. Yo aclaro por si acaso, la mesa es plana, ¿vale? Y aquí el compañero está encima de esa mesa plana, está grabando el barquito que se va para atrás. Y obviamente por perspectiva se va alejando y haciendo más chiquito, obvio. Aquí el barco no se corta. No se corta porque no hay refracción atmosférica. Pero ¿qué ocurre si ponemos a simular la refracción atmosférica, que existe y mucha, como hemos visto antes? Aquí te ha puesto una lámina para simular la refracción atmosférica. Insisto, sobre la misma mesa plana hace el mismo ejercicio de tirar para atrás el barquito y ahí sí que se corta. Porque existe la refracción atmosférica y hace que ocurra eso. Y esto es un dato importante porque justamente la refracción atmosférica, como es un lente, produce una compensación de tamaño. Por eso nosotros, cuando el sol se aleja en el horizonte, hemos hecho varios videos, tenemos varias masterclass en nuestros canales hablando al respecto, incluso yo tengo uno donde simulo en computadora, muestro cómo se da en la realidad, etc. Hay una compensación de tamaño. ¿Por qué? Porque sí se aleja, pero es como cuando yo miro a través de un vaso de vidrio, que si yo alejo un objeto, se empieza a agrandar. Entonces el sol, en condiciones húmedas, no tiene por qué achicarse como en la perspectiva ortográfica, sino que justamente se va a terminar de cortar en el horizonte, pero al mismo tiempo el tamaño que se reduce es prácticamente ínfimo porque se da esa condición, porque la atmósfera es un lente incluso dentro de la oficialidad. De ahí viene el famoso dicho que si toda la atmósfera se condensara y se transformara en agua al mismo tiempo, la Tierra se inundaría a 1,2 centímetros. ¿No? Una especie de diluvio, pero económico, un ecodiluvio, de 1 metro, de 1 centímetro en lugar, ¿no? Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. No solo la refracción atmosférica que existe, sino la perspectiva, el punto de fuga, cómo ve nuestro ojo, la circularidad, todas las observaciones que estamos viendo. Yo tengo miedo que se dé la fuga a Giuseppe. Que lo veo acá que está tranquilo. No sé, yo espero que le parezca al menos interesante todo esto, que para eso lo mostramos y lo traemos, ¿no? Igualmente lo que decía Iru, hay observaciones de que a veces se ve el sol achicarse, era esto lo que tú decías. Pero bueno, el que lo hemos mostrado muchas veces. Si vos lo pones en la distancia correcta, tiene... Sino que con el lente, que es la atmósfera, hay una particularidad que se da. Los rayos siempre ven que no se achica. Eso se llaman rayos coloimados en física. Y la sombra tampoco se distorsiona, porque está la atmósfera. Y todo tiende al infinito, inclusive. Los rayos tienden al infinito. Pero esto se da no porque la Tierra es una esfera y el universo y el espacio está vacío. Esto se da porque nosotros vivimos bajo una atmósfera. Vivimos bajo el agua, si se quiere. Por eso la observación del compañero a 10 kilómetros de altura anula bastante
todas esas cuestiones de refracción que no se pueden anular cuando uno está a nivel de suelo. Y por eso los tipos seguramente vio Pitágoras desaparecer el barquito. Y en ese momento no sabían ni lo que era la perspectiva. Hasta después del Renacimiento no se pintó con perspectiva. Los cuadros aparecía la reina, el rey y el verdugo que estaba atrás, prácticamente todos en el mismo plano. No se sabía ni lo que era la perspectiva. Igualmente, Iru, depende de las condiciones atmosféricas y que se puede ver el Sol alejarse haciéndose más pequeño. Como podemos ver aquí, que también existen grabaciones de eso. Hay grabaciones de todo, simplemente hay que buscar y querer buscar, lo más importante. Vamos a hablar un poquito, pero rápidamente, Iru, que si no tenemos tiempo, de lo que es la refracción atmosférica, dejando claro que existe la refracción atmosférica y hace elevar objetos, obviamente, pero eso ocurre sobre el mismo plano de observación, no la locura que nos proponen de que se levantan objetos y montañas que están detrás de la curvatura. Eso es, no existe la demostración ni siquiera en un laboratorio simulando las condiciones. El que lo encuentre, que nos lo envíe, por favor, que llevamos 5 años buscándolo. Rápidamente, lo que mencioné anteriormente, esto es de un sitio oficial norteamericano, el USGS, que lo dice acá abajo. La atmósfera contiene bastante agua, yo me equivoqué, era 2,5 centímetros si toda esa agua se condensara. ¿Qué sucede en la atmósfera? Vamos al laboratorio, que es a donde uno de alguna manera desarrolla la hipótesis. Esto que ustedes ven acá arriba a la izquierda es un ambiente controlado, donde está una serie de nanotubos de carbono puestos en un medio líquido que es agua y se les va a inyectar distinta agua con distinta temperatura. ¿El objetivo cuál es? Simular de manera controlada la refracción atmosférica, ¿sí? Ustedes ahora lo pueden ver, los nanotubos. Son esa especie de color opaco que se está viendo ahí. Y esto es caños de cobre por donde va a pasar el agua con distinta temperatura. Cuando uno le da play, fíjense que a medida que cambia la temperatura, se iguala el índice de refracción con el agua que está adentro, que para nosotros sería la atmósfera. ¿Me siguen? ¿Sí? Fíjense cómo desaparece. Ven que no desaparece de arriba hacia abajo, sino que desaparece de atrás hacia adelante, lo que significa que si un objeto empieza a entrar desde adelante, el barco empieza a irse en línea recta hacia esta zona, va a terminar fusionándose con esa temperatura de ese ambiente en ese lugar concreto. Esto es demostrar en ambiente controlado cómo funciona la refracción atmosférica. Obviamente todo esto es plano, todo está sobre un plano. Cuando uno esto lo lleva a la realidad, puede encontrarse con estos distintos, déjenme que achico rápidamente, con los distintos ejemplos en lo que es en el suelo, ¿sí? En el agua o en el desierto, donde siempre se ve esta imagen del hombre que viene tipo reptiliano y luego termina siendo un Joseph Pamias, que viene ahí caminando en su huerta desértica. Entonces, así funciona la refracción atmosférica. Existe, claramente que existe, pero no es que produce curvatura. De hecho, acá, donde están todos los datos de viento, de temperatura, de presión, fíjense cómo esta especie de masa de tierra, en un momento determinado del día desapareció completamente. Entonces, claro, si vos vas en ese momento del día y haces la observación, decís, no, es la curvatura de la Tierra que ocultó ese pedazo de tierra. Por eso nosotros lo que mostramos son videos reales, no es CGI ni dibujo para niños, y sobre todo mostramos time lapse. Porque incluso la fotografía, a veces cuando se toma una fotografía, pareciera como que uno la elige a propósito porque justo no se vio el objeto que uno debería ver. Rápidamente, este es lo conocido como el barco fantasma. No tiene a Jack Sparrow navegándolo, sino que simplemente es que, claro, por esa condición atmosférica, hasta acá llegan los nanotubos de carbono, digamos, hasta la línea del agua. ¿El barco está en el aire? No, sigue habiendo agua. Y si quitáramos la atmósfera, seguiríamos viendo agua y ahí sí se podría ver desde Portugal a Nueva York. Pero lamentablemente nosotros vivimos en un mundo con perspectiva y atmósfera. Insisto, esta condición de refracción atmosférica de ver el barco fantasma arriba se puede ver sobre el mismo plano. Y no está distorsionado el barco, no es un espejismo. Cuando uno lleva al laboratorio, esto que decía David, fíjense, la cámara está al mismo nivel de donde está la pecera y el papel que se va a filmar está al mismo nivel. Entonces, cuando uno lo lleva, esto es de un documental francés, esa Fata Morgana, ahí están los dos tipos de espejismo que tanto uno dice, cuando invoca esta idea. El espejismo superior, que sería este que está acá, pero el espejismo superior invertido, o sea, invertido en realidad en el que hace que se vuelva a ver de manera correcta. Sucede
muy elevado sobre la línea del horizonte, como sucedía con el barco, pero todo está siempre al mismo nivel. No es que este papel está por debajo de la línea de la visión de la cámara, que eso es lo que no sucede. Acá, por ejemplo, es un ejemplo del Canigou. El Canigou en Francia se puede ser observado a más de 260 kilómetros de distancia solamente en una ventana de tiempo del mes de septiembre, porque en ese momento exacto el sol pasa por detrás del Canigou y lo que estaría totalmente tapado por la atmósfera, el sol hace que sea visible porque le genera la contraluz. Y entonces ustedes tienen que creerse que todo el Canigou en realidad está acá. Como Mallorca. Como Mallorca. Y para que vos te vuelvas un terraplanista conspiranoico, la naturaleza decidió ponértelo acá. Lo cual es una incongruencia jamás demostrada. ¿Sí? Esto simplemente, de vuelta, ahí pueden ver el Titanic, ¿sí? En un doble espejismo, apareció y después se volvió a hundir. ¿Sí? Ahí tenemos una montaña en la vida real en la Antártida. En fin, estos son ejemplos de la vida real y de Sobre hecho... un plano. De hecho, de ahí vienen muchas historias de sirenas o monstruos tipo lago Ness. ¿Por qué? Porque se veía tal vez una foca distorsionada por la refracción atmosférica y acá le sacamos guita. O sea, igual que vendemos la historia de Marte, vendemos la del monstruo del lago Ness y bueno, claro, cuando se daban las mismas condiciones atmosféricas y aparecía la misma foca, capaz que volvías a ver el monstruo. ¿Sí? Dale, Jordi. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? La mesa plana, obviamente. Tienes referido el sol. Esto es interesante porque siempre nos dicen la única manera de que las nubes se iluminen por debajo es que el sol ya está cogiendo la curvatura y entonces le pega así en diagonal. Pues no, aquí estamos viendo cómo se puede simular en un mismo plano el sol, que sería el objeto que se está yendo para hacia atrás, sí. Y aquí a modo de nube, y vemos como el objeto que está más elevado que la propia nube va para atrás, va para atrás, va para atrás, y la influencia de los rayos de la luz a través de la atmósfera. A través de esa atmósfera por debajo de las nubes. Entonces, aquí, nuevamente, cuando escuches, la única manera de ver las nubes iluminadas por debajo es porque el sol ya está generando en esa curvatura la Tierra y se da esa cierta inclinación. No. Tenemos aquí un experimento que todo el mundo puede realizar. La mesa es plana también. Con una mesa plana, la nube por debajo de lo que sería el objeto que ilumina, en este caso la linterna para el sol, y se da la misma o muy parecida la circunstancia que se puede observar en la propia naturaleza. Totalmente. Bueno, para acabar con la felicidad de la Tierra, que si tenemos un compañero, 50.000 euros ofrece por probar la curvatura de la Tierra, ante notario. Ahí lo tienen. Y otro compañero en Estados Unidos, $10.000. No está mal, no está mal, ¿eh? Me pasan, si quieren, lo contactamos a través nuestro, que tenemos su teléfono, hicimos un directo con él y ahí está ante notario. Bueno, habíamos dicho al inicio que eran dos cosas. La no felicidad, que creo que, bueno, si a alguno todavía le queda dudas, que vuelva a ver a este directo, y si no, le invitamos a ver nuestros canales, que hay muchos más ejemplos. Y el no movimiento de la Tierra, porque ahora mismo, mientras estamos aquí con Josep Pàmies, que está anotando, estamos viajando en rotación 1600, en traslación 29,8 kilómetros por segundo. En traslación, suman el de precesión equinoccial, suman el de nutación, suma. Pero hay más, porque ahora mismo todos nosotros, con el Sol, nuestro sistema solar, nuestra galaxia, estamos viajando también junto con todas las estrellas. Toma, por favor. No me cortes cuando estoy apuntando. No me cortes. Era para que tomaras bien la nota de los kilómetros por segundo, que no es un dato menor. De lo que habéis dicho antes, me va provocando reflexiones. No de lo que estás diciendo en el momento. En el momento aún no sé lo que vas a decir, coño ya. Pues seguimos reflexionando, Josep. Bueno, en la segunda parte de la presentación que queríamos hacer, que es súper extenso todo, pero al menos estas dos cosas, la no felicidad y el no movimiento. Dicen que han demostrado el movimiento, todos estos, pero la verdad es que todos los experimentos que se han hecho para intentar medir el movimiento de la Tierra han fallado. Es tanto así que a uno incluso le pusieron el nombre de falla, la falla de Airy. Tenemos el famoso experimento de finales de 1800 de Michelson-Morley, que ahora lo veremos rápidamente. Tenemos el de Trutón-Noble, el de Michelson con Gale. Todos ellos intentaban medir el movimiento de la Tierra, sobre todo a través de haces de luz, que supuestamente tenía que dar en una dirección más movimiento que en otro, y todos fallaron. Es tanto así, una de las frases famosas, ¿no?, de Fernand Crombet, que decía, hermano... Bueno, esto en referencia sobre todo al experimento de Michelson-Morley, ¿no? Este hombre pues daba 4 posibilidades por lo cual no se pudo demostrar que la Tierra daba vueltas. Dice, primero, que el aparato estuviera mal concebido, obviamente, que el experimento hubiera sido mal interpretado, que el corrimiento fuera inferior a lo que podía medir el aparato o que la Tierra no se mueve.
Pero claro, el cuarto no nos lo presentan en el colegio. No. Es más, yo tengo aquí, respecto al experimento de Michelson-Morley, rápidamente, un físico que da clases también en la universidad, que nos dice esto, ¿no? El tema del experimento él no tiene en consideración en ningún momento que pueda ser que la Tierra no se está moviendo. Mira, tenemos este problema, por favor, haz lo siguiente, repetí este experimento, medí la velocidad de la luz para allá, después medíla para allá. El tema es que si la velocidad de la luz, que son entre los 300.000 kilómetros por segundo, si tiramos un haz de luz con el instrumental que se hizo en una dirección, si tiramos otro haz de luz en otra dirección, pero a favor de la rotación de la Tierra, nos tiene que dar supuestamente tendría que dar esa velocidad de la luz más la velocidad de la Tierra. Pues lo hicieron de día, de noche, en primavera, en verano, en una dirección, en otra, y siempre les daba los 300.000 kilómetros por segundo. Pero claro, en relación a lo que decíamos, decía este hombre. Una cosa que hicieron ellos enseguida es esto. Bueno, tal vez el que nos dijo que la Tierra se estaba moviendo para allá se equivocó. Entonces, por las dudas, midamos la velocidad de la luz así y midamos la velocidad de la luz así. A ver qué da. Midieron la velocidad de la luz así, dio 300. Midieron la velocidad de la luz así, dio 300. No puede ser. No puede ser. Bueno, por las dudas, midamos la velocidad de la luz a 45 grados. A ver qué pasa para allá y para allá. Les dio 300 y les dio 300. Bueno, esto tiene, o sea, lo pensaron, tiene dos posibles explicaciones. Una, la Tierra está quieta. La tendríamos que descartar. ¿Por qué? No me gusta. Bueno, el vídeo sigue, obviamente. Claro que con este experimento, y aquí viene gran follón, y también relacionado el gran despertar y de conexión espiritual, se tuvieron que cargar el éter, que antiguamente sabían que existía, y sabían que las ondas, la luz, viajaba por ese medio, porque para todo tiene que haber un medio. Pero como no les dio ese experimento de movimiento de la Tierra, y no es menor este dato, se tuvieron que cargar el éter, y después tuvo que aparecer el amigo Einstein diciendo que se doblaba el tiempo y el espacio. Que nos demuestren una partícula de tiempo o de espacio, cuando el tiempo, por ejemplo, es un concepto humano, que el tiempo es la repetición de movimientos. ¿Cómo se va a doblar el tiempo, no? Porque hay una tela muy grande que la masa de los cuerpos hace que el resto acelere hacia ella. Entonces, lo que sí que detectó ese experimento, como siempre, ¿qué le preguntas al experimento y cómo lo interpretas? Muy bien, se podía interpretar perfectamente que el éter sí que existe, pero lo que no existe es el movimiento de la Tierra. Obviamente que el experimento salió bien. Y luego tenemos el gran, para los físicos, ¿no? Si lo quiero explicarte un poquito, pero tenemos qué modelo de física aplicamos. Sí, es con lo que decía Jordi. Es muy simple, o sea, a ver, toda la mecánica clásica newtoniana es perfectamente utilizable. De hecho, la utilizamos cotidianamente, ¿no? Salvo los mayas, los egipcios, los aztecas, los incas, que construían esas maravillosas edificaciones, pero no hay ni una ecuación matemática, ¿no? Al menos yo no vi en el templo de Luxor una ecuación ni nada. O sea, que no es la única salida para la mejoría del mundo las matemáticas actuales, pero son un excelente lenguaje y una excelente herramienta. Nadie está acá desacreditando todo eso. Lo que pasa es que la matemática, a diferencia tal vez de la física, permite números negativos, números llegar al infinito, cosas que son números irracionales, etc. El tema es, Iru, que supuestamente con esa mecánica de Newton es que el por qué un cuerpo atrae a otro por su masa. Entonces, únicamente. Tal cual. Entonces Newton, en su momento, vamos a creer que era un pecador y se inspiró en la manzana. Le cayó en la cabeza y bueno, durmiendo una siesta bajo el árbol y dijo, esto debe ser, está bien, así debería suceder con los planetas. Deberían caerse a la Tierra, pero no se caen, están siempre igual. Pero bueno, tal vez eso pasa en mucho tiempo, podría ser que se caigan. El tema es cómo se pusieron a girar. Hasta ese momento Kepler había dado las leyes del movimiento y estaban perfectos, pero nadie se preguntó, ¿y esto cómo se activó? ¿Cómo es que los planetas empezaron a girar? ¿Cuál es la fuerza? ¿O que vino un ser y le hizo así y todo se puso a girar? Esa era como preguntas filosóficas. Isaac Newton, que están las cartas en el proyecto Newton en la Universidad de Cambridge, bueno, la leemos, pero no la quiero hacer larga, pero básicamente de puño y letra de él dice que usted, desearía que, en una carta que le escribe a un colega, dice, desearía que usted no me atribuya a mí, al propio Newton, la gravedad innata.
que la gravedad debiera ser innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pudiera actuar sobre otro a distancia a través de un vacío, sin la mediación de ninguna otra cosa, por y a través del cual sus acciones y fuerzas pudieran ser transmitidas de uno a otro, es para mí un absurdo tan grande que creo que ningún hombre que tenga en materias filosóficas una facultad competente de pensamiento pueda caer jamás en él. Yo ya me quedo más tranquilo, menos mal. O sea, en pocas palabras lo que Newton está diciendo es, sí, yo creo que hay una atracción, porque en esa época todavía no se conocía la electricidad y el magnetismo como 100 años después, cuando aparece Faraday, Maxwell. Con el magnetismo y la electricidad sí existe un campo que genera atracción, pero también genera repulsión y por lo tanto puede generar equilibrio. Hay una mediación de algo. Entonces, pero el tema es ¿qué hicieron con Newton? Lo que él quería que no hicieran. Le atribuyeron que un cuerpo atrae a otro solo por su masa, sin la mediación de nada más, y quitaron el éter. De hecho, como decía Iru, 300 años después tuvo que venir Coulomb, porque la ley de gravitación universal, la del cuadrado de las distancias, que atrae, la atracción, etcétera, es la misma que desarrolló Coulomb con las fuerzas electrostáticas 300 años después. Únicamente hay que cambiar en la fórmula. En la fórmula se cambia la G por la K. Es la misma fórmula. Entonces, y de hecho, disculpa, y sobre todo una cosa, que el modelo que nos proponen, obviamente con Einstein, en cuanto a la gravedad, que ya es una velocidad, no se puede comprobar aquí en la Tierra. Entonces tenemos aquí, que obviamente con Pedro Duque, que se escribe ahora Isaac Newton para niños, así no le presentan los libros. Te lo vamos a traer, Josep. Usted es un niño, tiene ese niño interno que... Tienes que traer a Pedro. Sí, no al libro, a Pedro. Pedrito. Acá, en pocas palabras, el tema es así. Cuando se dice, no, el agua queda pegada a la Tierra esférica por la gravedad. ¿Pero por cuál gravedad? Gravedad viene de la etimología griega gravitas, significa peso, primero y principal. ¿Puede quedarse adherida a una superficie plana por su peso? Sí, es más densa que el aire y por lo tanto tiende a equilibrarse. ¿Por qué va hacia abajo o hacia arriba? Bueno, nosotros decimos abajo a la Tierra, que tiene carga negativa, y el cielo, carga positiva. Ahí la palabra griega ánodo y cátodo. El camino ascendente, el camino descendente que sigue la electricidad. Y por lo tanto la Tierra está con una carga negativa y los objetos que tienen carga buscan su equilibrio con la Tierra. Lo estoy diciendo muy rápido y en pocas palabras. Podrían seguir a Walter Lewis, podrían seguir a Ken Wheeler, etcétera, etcétera, o el propio, se me fue el nombre ahora de este científico del magnetismo del siglo XX. Eric Dollar. No, Friedman. Que lo explica mucho mejor que yo. Sí. En pocas palabras vuelvo a lo mismo. En el modelo oficial se dice que en el espacio exterior la gravedad, al no poder ser una fuerza que se ha podido demostrar, tiene que ser la curvatura del tiempo y el espacio. Entonces, la pregunta que nosotros le hacemos a un físico y a un astrofísico es ¿cuánto tiempo hay en un metro cúbico para ser curvado? Mira, vamos a escuchar qué es la gravedad. A ver si nos lo responden los físicos, científicos, divulgadores de este mundo que vivimos. We do know that Isaac Newton had access to certain mystical texts, certain texts of the Kabbalah. What is gravity? You have no idea. Okay, next question. No tienen idea, porque claro, una cosa es poder ver el fenómeno, que las cosas caen a 9,8 metros por segundo al cuadrado, y otra cosa es saber por qué caen, porque nos dicen que la gravedad te chupa desde abajo, pero sabemos todos que tenemos una atmósfera de presión, que hay campos electromagnéticos que generan una presión, es decir, algo nos empuja hacia abajo, no que nos chupe desde ella. What? I wish I didn't know that. Sorry, say that again, Marcus. There's no such thing as the force of gravity. Well, explain that. Qué quilombo con la gravedad, ¿eh? Pero la gravedad, ustedes sabrán. Micro. El tema de la gravedad es como un comodín mágico. Para todo. Para todo. Yo viajo en un avión de Argentina. Y no bajas el morro. Salgo con la cabeza así. Cuando llego acá a España, entiendo por qué Jordi me tiene que ir a buscar y yo estoy un poquito siempre mareado. Porque se me dio vuelta todo el sistema sanguíneo, todo. No, porque la gravedad te compensa. Pongo un giroscopio en un avión. No, porque la gravedad compensa. Pongo un nivel de agua. Voy con la botella así, siempre está a nivel. La única forma que se inclina es cuando despega, cuando aterriza. Después está en velocidad crucero y es un aeroplano. Viaja sobre un plano. Porque el avión viaja siempre con el morro un poquito para arriba para que
le llegue el viento por acá. Entonces, ¿por qué no va corrigiendo ninguna curvatura? Por la velocidad tangencial derivada de la gravedad. Es la carta mágica que lo responde todo. ¿A qué te lo dice que un yo piloto? vuelo puede volar hasta 25.000 pies de altitud. Te dice que no yo corrige. nunca he visto la redondez de la Tierra desde ahí. Y también he estado como pasajero No, pero no está. a más de 35.000 pies y tampoco he visto la redondez de la Tierra desde ahí. Cuando voy en fase de crucero, que voy recto y nivelado, nunca he tenido que corregir bajando el morro del avión para seguir la curvatura de la Tierra. ¿Esto por qué? Ok. En ningún momento toca hacer la corrección. No corrige, no corrige. No corrige. Pero bueno, vamos, para acabar el tema que queríamos presentar sobre todo hoy, el de la no curvatura y el del no movimiento. Sí, estamos bien, estamos bien. Vamos a ver patentes y documentos oficiales, muchos de ellos de la NASA, porque también la Agencia Aeronáutica y hace patentes y manuales para muchas aeronaves. La NASA no solo está metido en el tema de la meteorología y los chemtrails, sino también que se dedica a todo esto de los aviones. Coméntalos tú, Iru, si quieres. Bueno, esto es bastante interesante porque acá nuevamente ustedes, a ver, todo esto que nosotros estamos narrando viene de la mano de gente que se ha puesto a investigar. Entonces, al principio en el 2015 sí estaba esta idea que nos reclamaba, ¿no? Recién había iniciado el movimiento y ya te reclamaban, pero no hay ningún profesional entre ustedes, son todos youtubers y no saben nada, ¿no? O sea, inmediatamente la adjudicación ad hominem. El tema es que después sí se fueron sumando. Y se fueron sumando ingenieros, arquitectos, pilotos de avión, marineros, astrofísicos. Y entonces ya esa excusa ya no servía. Pero varias de las cosas que empezaron a hacer, incluso gente militar que maneja radares, que maneja submarinos, que dispara misiles a larga distancia, que te dicen, nosotros no tenemos para nada francotiradores, no tenemos nunca en cuenta ni el efecto Coriolis, ni la curvatura de la Tierra, ni pensamos que el tipo que está allá cuando le vamos a disparar es un espejismo. Obviamente, le disparamos y el tipo muere. No le dispares, es un espejismo, es una pelotudez, realmente. Y estamos hablando de francotiradores que disparan a 2 kilómetros de distancia, por ejemplo, ¿no? O sea, no estamos hablando de a 300 metros. Entonces, varias de esas cosas empezó a derivar en documentación oficial. ¿Por qué? Porque uno entraba a investigar y se encontraba, por ejemplo, la NASA, año 1987, en la publicación la publicación 1207, 1988, perdón, dejan claro que cuando se construye un avión de cualquier tipo, militar, comercial, etcétera, se asume en el reporte ahí introductorio, lo que está subrayado en negro, en rojo, perdón. Se asume, obviamente, que la Tierra, o sea, que el objeto de masa constante, porque el avión obviamente no va perdiendo peso, de masa constante, vuela sobre un plano recto, nivelado de una Tierra plana y estacionaria, y yo les pido un aplauso para la NASA. Claro. Bueno, si fuera el único, todavía, ¿no? Pero es que encontramos un montón de manuales. Este es de helicópteros que te vuelven a decir lo mismo, que todo se basa en una masa con una Tierra plana y estacionaria, ¿no? Con una masa constante, quería decir. Este es para el Coriolis Effect, el efecto Coriolis, que no aplican tampoco ninguna rotación de movimiento cuando se dispara a larga distancia ni los militares. Este es otro, para los misiles. Balísticos. Lo mismo, sobre un plano no rotatorio. Está en inglés, pero hasta ahí creo que llegamos todos, ¿no? Ya sé que se ve mal, pequeño, por eso lo traducimos. Aquí lo mismo, sobre una atmósfera estacionaria, sobre un plano non-rotating Earth, una Tierra no rotatoria. No sé por qué le metiste la H a Hertz. Bueno, porque están ahí los muchachos del Flat Football Club. También. Entonces, es tan así, incluso que en manuales de pilotos, porque también tenemos amigos pilotos que están en esta con nosotros, se asume, esto es un manual de pilotos que se explica que tienen que asumir que la Tierra es plana, que no está rotando la Tierra y que tiene una masa constante. Esto es sacado de sus manuales cuando van a la academia a estudiar. Se supone plana y se consideran los gradientes gravitatorios, no se consideran los gradientes gravitatorios y todo esto que estamos viendo aquí. Entonces, como decían los compañeros, ni se corrige el morro de los aviones, como hemos visto antes, y encima el tema del giróscopo, que no se gira el giróscopo, por eso está el horizonte artificial. Este video es un video instructivo, los típicos norteamericanos,
en donde se explica cómo funcionaría un giroscopio mecánico, no un giroscopio láser, un giroscopio bajo el principio mecánico, no el de Sagnac, eso es otra cuestión para charlar, pero cómo se debería comportar cuando está viajando en un avión. Y entonces se debería comportar como se comporta un giroscopio. O sea, básicamente acá te van a mostrar la imagen, permíteme que yo adelanto. Bueno, muchos de ustedes saben cuál es el principio fundamental del giroscopio, pero básicamente el giroscopio tiene la propiedad de mantener la rigidez en el espacio. O sea, la base que está aquí es lo que se usa de calibración. Se apoya sobre la superficie que se quiere medir. Lo que está en el centro, que es lo que rota, es lo que está libre de la rotación a la que esté sujeta la base. Esto es lo que hace un avión siempre que antes de despegar. Equilibra Claro. los giroscopios, chequean y luego arrancan. Exactamente. Los inerciales hoy en día, o los giroscopios modernos de los aviones, son bajo el principio de Sagnac, que tiene que ver con el experimento de Michelson-Morley, podría decirse, que son por luz, pero esto es uno mecánico. Si es mecánico, lo que te dicen es que si uno viajase desde el norte y calibra la base del giroscopio en el norte, obviamente el giroscopio está alineado a esa superficie, ¿sí? A medida que se va desplazando, la base, que sería el avión, va quedando inclinada, pero el giroscopio va acompañando la detección o la no detección de la rotación terrestre. Y por eso cuando uno sube en un avión y sube con un nivel de agua, o con una botella de agua, o con un giroscopio, y lo pone en la mesita, y lo filma, y cuando el avión despega, la base del giroscopio se inclina, y cuando va nivelado, y no registró ninguna curvatura, es porque no hay ninguna curvatura. Es porque la superficie es plana y el avión viaja en un aeroplano, es un aeroplano. Pero nuevamente, estas son experimentaciones fáciles, sencillas, son modo cisne negro, que esto ya destruye el axioma por lo que está fundamentado la Tierra esférica giratoria. Es un mecanismo, incluso no se olviden que de acá se deriva el péndulo de Foucault. O sea, Foucault, en su momento, en esta obsesión de querer demostrar la rotación terrestre, plantea su péndulo, lo cual era una buena intención, pero no fue tomada como una conclusión definitiva por la academia. De hecho, varios siglos después, un economista llamado Alais descubre que los días de eclipse de sol, solo los días de eclipse de sol, el péndulo de Foucault falla y queda sin girar. Queda siempre oscilando en el mismo plano y deja de girar. Obviamente no es que la Tierra dejó de girar, pero hay una interacción evidentemente electromagnética entre la bola metálica y el eclipse de sol. Claro que hoy en día los péndulos estos tienen un motor que lo mueven, o sea que ya ni siquiera es natural del movimiento de la Tierra. No podría haber ni una grúa de esas que mantienen el péndulo colgando, de las grúas que usan el péndulo para romper casas, quieto. Intenten hacer la prueba. O sea, si el péndulo se mueve por la Tierra, ¿por qué no se va a mover el péndulo de una grúa, por ejemplo? Ahora, dado que el péndulo de Foucault fallaba, el propio Foucault fue el que desarrolló y creó el giroscopio. En aquel momento era un giroscopio de madera que nunca nadie más pudo encontrar, y se dice que el péndulo, que se jalaba con una cuerda, estuvo 6 minutos más o menos funcionando y con eso ya les bastó. Pero hoy en día tenemos una mecánica, una ingeniería mucho más de precisión, donde podemos hacer un giroscopio eléctrico que se mantenga rotativo, pero no queremos aceptar el resultado de que la Tierra está quieta. Pero aceptamos el resultado de Foucault con un giroscopio de madera que giró 6 minutos. A eso es lo que nosotros nos referimos con, está todo bien, pero ustedes están en una religión de una doctrina copernicana, si no quieren aceptar la evidencia científica. Pero aquí es donde, después de todo esto que hayamos visto, que me parece que a toda persona un poquito coherente ya tiene para empezar a razonar y pensar por sí misma y poner en duda todo este paradigma científico que lleva tantos años. Porque hay un montón de... No vamos a ponernos aquí todos los científicos que han dudado del movimiento de la Tierra, el propio Gorostizábal aquí en España, profesor de universidad, o tantos, ¿no? Wolfgang Schmidt, geocentristas. Pero si todavía esto alguien lo sostiene a día de hoy, con todas estas pruebas, es porque en su inconsciente está la NASA. La NASA, es decir... Las estrellas vendrán luego, yo creo, con alguna pregunta, ¿eh? Pero bueno, todo el mundo sostiene
que vivimos en una esfera porque hay imágenes presuntamente que nos las han dado estas agencias especiales. Pues vamos a ver algunas... ¿Pero hay alguna imagen real de la Tierra? Vamos a ver algunas imágenes, algunos vídeos de esta agencia que sostiene lo que es la bola giratoria donde vivimos, para que todo el mundo, más allá del viaje a la Luna, que fue lamentable lo que nos presentaron y nos mostraron en el momento. Empezamos por la Luna. A ver qué hay por ahí. Vamos a destruir un poquito el principio de autoridad que hoy nos mantiene atados a la esfera. Josep, apunta, con esto llegamos a la Luna. Con la lavadora, donde lavamos la ropa, esta es de carga superior. Con esto. No era ecológica porque en ese momento todavía no estaba la Agenda 2030, pero... Papel de oro, ¿eh? Ese papel aluminio. ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, esta es... No la tengo bien, pero cuando se rompe la... Bueno, esto está en un portal de videos oficial en donde se les rompe la antena, si se puede llamar antena eso, en vivo, yendo a la Luna. Ahí, ¡pac!, se le rompe el cacharro. Lo que nadie entiende ni siquiera es cómo eso está girando, porque ahí están los propulsores que no se activan. O sea, hay capaz que un cable colgando. Son muchos, sí, son muchos. Así aterrizaron también. Así aterrizaron. Mira qué lindo. O sea, aterrizaron y ahí despegan con papelito de colores. Me gustaría saber quién está haciendo esta grabación. No, la grabación está desde el centro de mando, pero no hay delay. Es impresionante. El tipo desde el centro de mando mueve con un joystick. Bueno. Está poniendo estacas, ahí, para plantar patatas a lo mejor el día de mañana, que no se le vayan. Era un sismómetro. Era para después decirte en una fake news, en una noticia que la Luna acaba de temblar porque nosotros dejamos los sismómetros o el retroreflector en donde podemos tirar un láser y vuelve un solo fotón, te dicen. Un solo fotón, y con eso calculamos la rotación y la distancia de la Luna. ¿Sabes lo más jodido, Iru? ¿Qué es? Que han perdido la tecnología para volver a la Luna. Sí, lo sé. Este astronauta amigo de Pedro Duque, Don Petit, que decía esto: podríamos ir a la Luna en un nanosegundo, solo que... Solíamos tener la tecnología, pero la destruimos. Destruimos esa tecnología. No solo destruyeron la tecnología, sino que las cintas originales de lo que fue el alunizaje grabaron encima porque se quedaron sin cintas. Entonces ya no están a día de hoy. Eso es oficializado. Entonces, bueno, hay que creerse toda esta gente. No, y aparte es mentira, yo lo muestro en un video. Una persona fue en Hollywood a los galpones donde la NASA dejó todos los equipos que los ponen en alquiler para las películas de hoy. Está toda esa tecnología que dicen que destruyeron, en todo caso la desarmaron. No es que la destruyeron. Está ahí en los galpones y se alquila hoy en día para las películas, la pueden ver. Y además, menos mal, porque la verdad que era insostenible eso. Pero bueno, y una preguntita, cuando estaban grabando al astronauta clavando la estaca, ¿no se les ocurrió enfocar a la Tierra a ver qué bonita se podría haber visto? No, tampoco nos llevaron un telescopio y nunca mostraron las estrellas. Mira, lo que sí que iban mostrando, Iru, así avanzó la tecnología, ¿no? Esto sería la época... De los 70. De los 70... Bueno, una truchada total. Habrá todavía está bastante bien, ojo. Bueno. En el 82... Iba mejorando la tecnología. Iba mejorando, pero todavía las nubes no se movían, no había aurora boreal, no había luces de noche, había mucha maqueta. Mira el 90. Los 90 ya estaba más colorido. Sí, parece una pintura. Y ahí empezaron a filmar con globos aerostáticos. Después vino la época de los 2000. Yo echo de menos algo, ¿no? Yo echo de menos a Windows 2000. También. Que andaba mucho mejor. Una actualización. De lo poco que Bill Gates había hecho bien. Pero llegó el 2015 y ya tenía la Tierra auroras boreales. Y luces ¿vieron? Y tormentas. Todo. Tenía completa ya. Lo bueno es que la gente en el canal de RT les escribe, les fue escribiendo. La gente se empezó a despertar con esta temática. Entonces empezaron a escribir NASA, Agencia Nacional de Animación por Computadora, las nubes están totalmente quietas, la masa está despertando, terminen de mostrar estas imágenes de mierda, básicamente, dice ahí. Pero la NASA sigue, porque no solo... Fíjate esta, Josep. No te apuré que estamos bien. Ponelo al principio. Explícame, quiero que Josep... Poné pausa, por favor. Le voy a introducir. Usted es un tipo inteligente, todos nos hemos dado cuenta de eso. Un tipo inteligente. Yo creo que sí. Ese astronauta está ahí parado, tranquilo, en la Luna. Un día en la Luna como cualquiera. Y de golpe algo lo jala de los huevos hacia arriba. Ponelo. Fíjate, ¿eh? ¡Tac! ¿Qué pudo haber sido? A ver.
Yo no sé si esto es de la NASA. Sí, sí, es oficial de la NASA. De cuando llegaron a la Luna. Es oficial bajado de los servidores de la NASA. No. Sin palabras. Está bien, bueno, Pero- es una opción, está bien. A mí me pasó lo mismo cuando lo vi. A día de hoy, esto es la ISS, el de la derecha. Mira, este se cae de golpe. Se cae, ese es un astronauta inglés, Tim Peake. A esta se le queda enganchado el brazo. Y el otro se pone a jugar con una pelota de béisbol para distraerte. En la supuesta, ¿sabes cuánto salió la ISS? 150 miles de millones de dólares para que un astronauta saque una pelota de béisbol mientras que una mujer se enreda y pone cara de boluda como perro que lo están culiando. Es fuerte. Bueno, es para ver un poquito. Es fuerte. Mirá, el de atrás también. Bueno, esto nosotros lo hemos, creo que muchos de los que están acá nos seguirán y habrán visto esto explicado de una manera un poco más seria, ¿no? Pero es inevitable el chiste porque realmente es Mira como... la pierna. ¿Qué le pasará aquí? Es el síndrome del astronauta en la luna. También. ¿Algún cable hay? Ah, mira, que tenía este sistema tal vez. A se le va la pierna para atrás. No sé si estaba bailando reggaetón o cumbia. Pará, vení. Debe ser un pase que yo desconozco del baile. No, es que tenés que ser astronauta. Y a el de la camiseta, no sé. Tocan el botón ahí al costado, lo destraban y la remera... No, pará que acá algo quiere intervenir a Joseph. Fíjate el movimiento de la ropa. ¿Ves que está como... Esto tiene sonido. ¿Por qué no pones cuando aquí se... no, este no. ¿No tiene cuando se escucha el botón? Este no. Da igual, se ve... Lo descubrimos, esto fue transmitido en la PBS norteamericana en vivo. Un periodista hablando con estos 5 paquetes que están ahí atrás. Y en un momento, porque es algo oficializado dentro de la modernidad de los astronautas, cuando terminan la entrevista se le pide que den una vuelta a carnero. Esto es oficial, ¿eh? Entonces los tipos se ponen a dar una vuelta a carnero, pero el pelado se queda enganchado. Y se queda enganchado por mucho tiempo. Y se empieza a poner rojo, porque la sangre obviamente se le empieza a ir a la cabeza. Entonces el de rojo que está allá atrás, él, permitime, levanta la mano y hace un gesto. No está entero. No está entero tampoco, David, qué flojo. Bueno. Es un recopilatorio. Ok, el de rojo en un momento mira la cámara y hace así. Y mueve la mano como diciendo, ya vi que nuestro compañero está enganchado, lo voy a ir a desenganchar. Se acerca a la pared, toca un botón, se escucha en el micrófono abierto, así, y cuando se escucha ese ruido, el buzo del astronauta enganchado tiene un movimiento inexplicable bajo el método científico, que son 2 movimientos, como que hay algo ahí adentro que lo está moviendo. Incluso le pica y le raspa. ¿Qué planta le recomienda a usted para temas de piel? Mínimo la aloe vera. Mira el pelado, está muy gracioso ahí también. Rígido, no sé por qué está tan rígido. Una planta para la rigidez. Esto es oficial de ahora. O sea, esta es la gente que te muestra la Tierra esférica desde el espacio. Sí, lo hizo. Mira la cara de boludo que pone, es hermoso. Lo hizo. Sí. No vas a sacar los brazos de ahí porque... Si no saques los brazos no te trabes con el cable. Y podríamos, Josep, seguir. Mirá este es el canadiense. Fíjate, y porque vos nos invitaste, Josep. Mirá ahí, tac, la ropa se le estira. Tac. Se le estira la ropa. Pero acá nos estamos riendo, ¿no? Pero esta es la gente que sostiene... Este es el principio de autoridad que nos dice que vamos a llegar a Marte, que la Voyager atravesó el sistema solar, que podemos ir a la Luna cuando querramos, pero destruimos la tecnología, que la Tierra es una esfera que fotografía, que los satélites, que las imágenes... Y los rusos son los mismos y los chinos son los mismos. ¿Y de los pelos de las astronautas qué me dice? Porque el de la Real es el avión de caída libre, que ahí sí que se comporta naturalmente en caída libre, pero este del medio... No, aparte es tan chocho, en cualquier momento podrían morir como por un micrometeorito. Mi mujer es peluquera y eso es un crepado y laca. En serio, Josep. Pregúntaselo a la tuya. En fin, esto es un poco el principio de autoridad que es necesario. O sea, recuerden que arrancamos con un marco teórico. Les explicamos la idea que ellos nos cambiaron la forma de ver el mundo, pero no pueden cambiar el mundo como es. Pasamos un poco por las experiencias de no curvatura, la no detección de la rotación de la Tierra,
un poco de principio de autoridad y la famosa pregunta que muchas veces todos se hacen con el tema de las estrellas, que se utiliza mucho el hecho de la única forma que se explica que las estrellas giren para un lado en el hemisferio sur y otro en el hemisferio norte, es algo muy fácil de entender. Primero porque el que se da vuelta es el observador. Imagínense que ustedes están en el Ecuador, su cabeza es el Ecuador, ¿sí? Y una mano de ustedes representa el sur y la otra mano el norte. Sosteneme el micrófono un segundito. ¿Me tenés el micrófono ahí? Y entonces, esto es el sur, esto es el norte, ¿sí? Yo estoy en el Ecuador. Yo hago girar mis manos en el mismo sentido. ¿Bien? Si yo giro la cabeza hacia el sur estando en el Ecuador, para mí esto está girando de forma horaria. Si yo giro la cabeza, está girando en forma antihoraria. Pero porque yo me di vuelta. Si yo vivo en Argentina y apunto a Sigma Octantis, que no se ve, no es visible, pero no importa, se toma como el centro polar sur, obviamente que las estrellas van a girar de manera horaria. Pero si yo estoy en Argentina y giro y miro a Polari, lo cual no voy a poder ver por perspectiva, obviamente que el cielo va a girar en sentido antihorario. Pero no porque la Tierra es una esfera. De hecho, en el propio sistema esférico, también el que se da vuelta al observador. Porque en el sistema esférico hay una persona que está acá en el Ecuador y esa persona, en lugar de mirar, de creer que está mirando recto, él piensa que está mirando en esta dirección. Y acá está Polaris. Pero es esta misma persona la que se da vuelta y piensa que está mirando hacia abajo de la esfera. En ambos modelos es el observador el que se invierte, no la Tierra ni las estrellas. Después hay otra cuestión que tiene que ver con el punto de revolución. En Polaris es claro, todo gira alrededor de Polaris y se puede observar al mismo tiempo desde distintos países, dando la vuelta de observación de distintos países. En el sur, lamentablemente, como la Tierra es plana, eso no se puede hacer. Entonces, la gente que está en Australia, cuando es de día, no puede ver las estrellas que sí se pueden ver en Argentina porque es de noche, y en parte de Sudáfrica. Y a medida que el firmamento va girando y se va produciendo la noche por el sol local que gira arriba nuestro, empieza a llegar la noche y se empiezan a hacer visibles las estrellas. Eso es un punto. El otro punto es que nosotros tenemos rayos crepusculares. Muchas veces ustedes habrán estado en un atardecer y habrán visto los rayos de sol convergentes a la fuente de luz. Pero si ustedes se dan vuelta, esa perspectiva se invierte y existen los rayos anticrepusculares. Eso es un fenómeno óptico que se da en la naturaleza. A su vez, nosotros no sabemos cómo se comporta la luz de las estrellas particularmente en el espacio exterior, porque nadie puede mostrarnos las estrellas visibles a partir de los 40-50 kilómetros de altura. Las imágenes que nosotros le mostramos de la Tierra elevada, de la cámara a los 40 kilómetros de altura, ustedes veían el sol y se veía la luna, pero el resto se veía negro. Y no es por una cuestión de la obturación de la cámara, porque recientemente tuvimos la fortuna que a través de Virgin Galactic y de Blue Origin específicamente, el dueño de Amazon, que tiene esta agencia espacial que hace turismo espacial y envía un cohete a 100 kilómetros de altura que vuelve, se subió William Shatner, el que hace de Capitán Kirk en Star Trek, a los 90 años. Y cuando bajó de la cápsula, se puso a llorar porque le decía ahí en vivo a Jeff Bezos, le decía, mirá, yo toda mi vida me crié, imagínate, era el Capitán Kirk, maestro, de Star Trek, viajé por miles de galaxias y yo pensé que cuando iba a ir ahí arriba a 120 kilómetros de altura me iba a encontrar con las estrellas, los planetas, la luna, y estaba todo negro. Y el tipo se empieza a emocionar, pero negro, 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 y eso era la muerte. Es así cuando nos morimos, empieza la pregunta filosófica. ¿Ese negro era la muerte o qué? Porque abajo estaba la madre tierra, azul, viva, y acá era negro y no se veían las estrellas, no se veía nada. Entonces no es por la obturación de la cámara. Por lo tanto, si alguien pudiera mostrarnos cómo las estrellas se comportan en ese punto de revolución en el sur, desde afuera de la atmósfera, tendríamos muchísima mayor capacidad de indicios. De todas maneras, con esa simulación que tenías hoy, una persona que es terraglobista, que es matemático, que tiene un sitio ahí,
desarrolló un modelo matemático de cómo se comporta la luz o cómo se podría comportar la luz con las características de una Tierra plana. Acá está el mapa de Gleason. Esto sería la forma en la que se distribuyen las estrellas, de forma de domo. Y en el sur particularmente lo que tenemos es una convergencia por perspectiva. ¿Es posible que exista ese punto de revolución? Es posible. Matemáticamente, como ellos utilizan la matemática para tantas cosas, matemáticamente también se puede distribuir de esa manera, incluso con la geometría hiperbólica. Con la geometría hiperbólica. Incluso nosotros acá no nos ha dado el tiempo, pero existe algo que se llama el domo personal. Nosotros no tenemos vista infinita y como la luz se curva en un medio cuando la atraviesa, tenemos siempre la sensación, incluso lo pueden ver acá mismo cuando si hay nubes, ustedes tienen la sensación de que las nubes van decayendo y van cortándose con el horizonte. Pero eso no es porque la Tierra sea curva o las nubes sean curvas. Eso es por cómo se comporta la luz. Esto es una simulación que hice en computadora donde esta imagen de acá es la cámara que estaría dentro del domo personal que tenemos cada uno. No es que hay un domo, es cómo se comporta la atmósfera. Y estas son visiones exteriores de eso. La luz, que sería el sol, siempre se va a mover en línea recta, ¿sí? Nunca va a decaer, siempre se está moviendo de manera recta, pero en la atmósfera sí se va curvando. Entonces lo que ustedes van a ver, fíjense acá que se va a ver mejor, cuando el sol está ahí arriba, a 90 grados en nuestro cenit, acá lo podemos ver, levantamos la cabeza, vemos el sol blanco con toda la luz conjugada, pero a medida de que el sol sigue en línea recta alejándose, el observador lo que va a ver es que la luz empieza a seguir esta curvatura. Y anochece. Además que anochece y demás. Pero eso es lo que sucede con todo lo que pasa en el horizonte. Si nosotros tuviésemos la capacidad de quitar la atmósfera y de golpe vivir en un mundo sin aire, al mejor estilo transhumanismo 2060, que podemos no respirar, y quitamos el aire, no vemos el sol cortarse. Lo veríamos realmente achicarse hasta que desaparece por una resolución angular. Pero al tener que interactuar con todo esto, se puede explicar la noche, se puede explicar el día, por qué se cortan los objetos, por qué existe la visibilidad atmosférica, por qué nosotros no vamos a poder ver hacia el infinito, por qué se produce luz anisotrófica en la realidad y en una simulación por computadora, si la atmósfera se comporta de esa manera, que es lo que se conoce como los sundogs, que incluso hay sundogs que dan la vuelta a 360 grados, que uno no sabe si el sol está ahí o el sol está ahí. Entonces, todo ese tipo de fenómenos ópticos son totalmente más entendibles en una Tierra plana que en una Tierra esférica con un Sol a 150 millones de kilómetros, con una masa enorme donde entran 1 millón de planetitas Tierra, porque nosotros somos totalmente ínfimos, pero los eclipses totales se dan, pero por una casualidad, porque justo el Sol está 400 veces más lejos y es 400 veces más grande y por eso parece que tiene el mismo tamaño que la Luna. Pero no tiene el mismo tamaño que la Luna. Es una de las casualidades que siempre hablamos del heliocentrismo, que el Sol y la Luna tengan el mismo tamaño es porque dicen que el Sol está 400 veces más lejos y es 400 veces más grande y por eso hoy tenemos la suerte de ver eclipses totales. En otra época no la tenían, supuestamente. Que de hecho, pregúntenle cuando tengan la posibilidad a alguien, ¿cómo determinaron la distancia de la Tierra al Sol? ¿Quién la determinó? ¿Bajo qué premisas? Avanzamos que fue un jesuita. Avanzamos que fue un jesuita, que tenía un nombre muy, muy curioso, ¿no? Porque si yo les pregunto a ustedes, en inglés la palabra hell, ¿qué significa? Infierno. Este muchacho no se llamaba así, pero se cambió el nombre a Maximilian Hell. Y fue el que determinó a través del tránsito de Venus, asumiendo que la Tierra era una esfera por paralaje, la distancia de la Tierra al Sol, lo cual la propia Wikipedia a la fecha de hoy dice que los cálculos presentados por Maximilian Hell fueron fraudulentos y acusado por sus colegas de haber tardado 1 año cuando lo tendría que haber entregado antes, pero que él, y estas son frases textuales, como buen jesuita,
Simplemente se tomó más tiempo para presentar con mayor precisión los cálculos. Después que se hizo eso en el año 1700 y tanto, no se volvió a repetir nunca más el experimento y de ahí sale la idea esta de los 8 minutos que el Sol, si el Sol se apaga, nosotros tardamos 8 minutos en verlo porque la luz está viajando. Y otra casualidad es que siempre le vemos la misma cara a la Luna. Todo el mundo, sea en el lugar del plano o de la esfera para otros donde viva, siempre le vemos la misma cara. ¿Por qué? Porque se da otra casualidad de estas impresionantes. Es que la Luna tarda lo mismo en rotar sobre sí misma que en trasladarse alrededor de la Tierra. Entonces, claro, siempre le está pegando la misma cara en función de su rotación. Son de esas casualidades del heliocentrismo que, bueno, para nuestro entender han tenido que salir a poner parches porque si no se evidenciaría de que al final le vemos la misma cara a un objeto que simplemente está viajando como un disco plano por encima y la perspectiva que acaba de explicar el Iru en nuestra visión personal, pues obviamente que vas decayendo, pero siempre le ves la misma cara al objeto que está por encima. Y la otra casualidad que hemos dicho antes, la de la fórmula de la gravitación universal, cambiando la G por la K con la electrostática, y siguen teniendo, Iru, el problema de los 3 cuerpos. Ni en pedo. Eso para los físicos. Ni en pedo. ¿Se acuerdan que esta hace poquito salió en ABC Ciencia, que dijeron, finalmente los científicos encuentran la solución al problema de los 3 cuerpos? Y había que asumir que uno de los cuerpos estaba borracho. Y esa era la solución matemática. Claro, porque es un quilombo si tú tienes establecido más o menos, ¿no?, una gravitación entre 2 cuerpos o un equilibrio, digamos, como se meta uno en medio, ya te fastidia todo el equilibrio. Pero si encima se meten un montón de cuerpos, eso es un caos. Y los Ese es el gran satélites problema. y esto y aquello y los demás. Esto solamente para 3 cuerpos, o sea, Sol, Luna, Tierra, por ejemplo. Olviden, ¿por qué vienen todos estos problemas? Filosóficamente, los tipos, hay una frase muy característica de Edwin Hubble, cuando escribe en su libro por el tema del corrimiento al rojo, que ellos dicen, todo lo que nosotros observamos nos da que la Tierra es el centro y no podemos escapar de eso. Entonces Edwin Hubble dice, la única manera que nosotros tenemos de escapar de la posición privilegiada y la responsabilidad que genera ser el centro de lo que observamos es en términos filosóficos y por una decisión propia, no basada en la observación científica. Mira, ahí lo podemos leer, ¿no? Tal condición, que la Tierra sea el centro, podría implicar que nosotros estamos ocupando una posición única en el universo, análogo, en algún sentido, al antiguo concepto de una Tierra central. No se puede demostrar la falsedad de esta hipótesis, pero es rechazable y únicamente podría ser aceptada como último recurso. No podemos ser privilegiados para el cómo. Ahí tienes la primera herida de la psique de Freud con el mundo copernicano que nos introdujeron. Y no sé, si para ir completando ya y dejar un poquito las preguntas, si os parece, presentamos lo que a nosotros es el modelo un poquito, o el mapa que debería extenderse en este lugar donde habitamos, que es el mapa de Gleason. Obviamente que no es perfecto, que tiene anomalías, pero que cada vez estamos, yo creo, más cerca de encontrar esas pequeñas brechas que se han establecido y, no sé, con... Estuvieron 500 años para hacer el mapa. Ellos tuvieron un buen trabajo, pero y nosotros, bastante plata de por medio. como se está incorporando a este movimiento tanta gente, astrónomos, astrofísicos, físicos y navegantes, pues también Herbert Riboni, uno de los navegantes que ha hecho la World Race, pues también está haciendo matices a este mapa, cómo han podido traspasar de un mundo plano a una esfera inventada. Y creo que es interesante también todos sus aportes, más allá de los usos horarios, que no coinciden entre el norte y el sur, en una esfera deberían coincidir todos, las declinaciones magnéticas y sobre todo las distancias. Entonces, para los navegantes, que sabemos que también pues a todo el mundo le gustaría ir e intentar entender, ¿no?, esta manipulación o llegar a la verdad, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Este hombre ha viajado con regatas a través del mundo, el paralelo 60, que justamente Herbert Riboni te viene a decir que en ese paralelo 60 es cuando ya, si lo traspasáramos, se verían muy evidenciadas las mentiras. El disfraz de la esfera solo llega hasta el paralelo 60. Y obviamente en el paralelo 60 ya se acordaron todos los países del mundo, Rusia, Estados Unidos, China, todos los que están cabreados, en eso no están cabreados, y firmaron el Gran Tratado Antártico, donde no hay libre circulación a partir de ese paralelo 60. Claro, ahí está bueno el Tratado Antártico. Obviamente también los accesos, podría decirse, a la Antártida tienen bandera inglesa, Sudáfrica, Australia,
Argentina, lamentablemente, hay una presencia muy fuerte del imperialismo británico, obviamente, y de las Malvinas. Siempre está este halo de misterio en la Antártida. Sí es oficializado. No es que hay, como decían algunas noticias, soldados de la NASA custodiando que los terraplanistas no... No. Tampoco hay una barrera, una muralla de hielo. No, tampoco. Pero claro, cuando vos tenés un continente con 2.500 metros de altura promedio, poéticamente se le puede decir que es una barrera de hielo, ¿no? Pero claro, cuando tenés a eso, le sumás vientos de 160 grados bajo cero, pareciera que hay un límite donde lo que haya creado este plano de existencia puso límites. Hacia arriba, 120, hacia abajo, 12, al menos físicamente. Y hacia los laterales, la Antártida es la última de las fronteras. Entonces, nosotros lo que no vamos a hacer es lo que hace la oficialidad cientificista de inventarnos datos. Nosotros no sabemos lo que hay debajo de la Tierra, sabemos que se han perforado 12 kilómetros. A partir de ahí, todo fantasía. Si se quieren crear la fantasía presentada, está muy bien, pero nosotros no vamos a dar un poquito ese capítulo. Y, obviamente, como decía Iru, a nuestro entender, a partir del paralelo 60, más allá de que haya más paralelos como el 90, o capaz que hay hasta el paralelo sur, no sé, 340, pero no se puede traspasar, por lo tanto no podemos decir qué hay. No podemos proponer un modelo, porque la gente siempre quiere, bueno, pues si no es esto, ¿qué es lo otro? Porque nos han hecho pensar en modelos mentales y, por desgracia, lo que mejor podemos representar y presentar es este mapa de Gleason, que tiene ciertas fallas, pero que obviamente es el que se utiliza para navegar durante muchos y muchos siglos. Mira, básicamente, tranqui, ahora lo buscas. Básicamente, navegar, para que se entienda, ¿no? Vamos a suponer el mapa de Gleason. Obviamente, nosotros sabemos que las brújulas, en un principio, apuntan al norte. ¿Bien? Entonces, dar la vuelta al mundo del este hacia el oeste, no hay ningún problema. La puede hacer en el modelo esférico y se puede hacer en el modelo plano. De hecho, es como que hasta incluso el juego de palabras, este o este, no tenés otra, ¿sí? Y das la vuelta al mundo. El problema viene cuando en la esfera quieren hacer, que nunca lo pudieron hacer a la fecha de hoy, y eso es la propuesta nuestra, a nosotros nos rompen las bolas con la vueltita en el paralelo 60 y nosotros le decimos, ustedes den la vuelta norte-sur o sur-norte. Y se termina, ahí sí que se termina la discusión. Porque vos me estás haciendo dar la vuelta en un modelo que ustedes también la pueden hacer. Ahora, yo, como terraplanista, te digo, nosotros no podemos dar la vuelta al mundo yendo hacia el norte y apareciendo por el sur. Porque la Tierra es plana, me choco con la Antártida y no tengo salida. Entonces, hacela vos, que en tu modelo sí se puede hacer. Y a la fecha de hoy, a pesar de haber mandado 1.000 millones de sondas a otros planetas, no se puede dar la vuelta o no te dejan dar la vuelta norte-sur o sur-norte. Lo cual al menos es algo, ¿no?, bastante sospechoso. Sí, bueno, aclarar simplemente ya para acabar. Este es el mapa que decían de Gleason. Sabemos que no es perfecto, obviamente. Es una proyección azimutal de la esfera. Todos los vuelos tienen muchísimo más sentido en este mapa. Todos, incluso han habido aterrizajes de emergencia que cobran todo el sentido. Pero en el sur, obviamente, la distribución de los continentes no es exacta. Tenemos al compañero en Francia, como decía Jordi, Hervé Riboni, que él ha navegado, es regatista, ha hecho la Volvo Race Cup, tiene cientos de miles de millas náuticas navegadas, ha cruzado 8 veces el Atlántico. Él propone varios modelos, porque cuando navegan, evidentemente usan cómo han podido pasar de un mapa plano a una esfera. Pues sí, ellos navegan y les cuadran sus mapas en la esfera. ¿Pero qué aplican Antares navegando tanto aviones como barcos? La declinación magnética. La declinación magnética para poder llegar a buen puerto. Sí, llegan a donde quieren esas tierras. Pero este hombre lo que propone, y en buena parte lo demuestra, es que la declinación magnética no existe. Entonces, si no aplicáramos la declinación magnética, cuando se navega, llegaríamos a otras tierras y nos perderíamos, obviamente, porque no hay ningún mapa real de la estructura de la Tierra. Ni siquiera este. Se le puede asemejar, pero tampoco es real este. ¿Pero por qué lo mostramos? Para presentar un modelo y para presentar que el Sol, la Luna y las estrellas dan vueltas sobre la Tierra, que nosotros podemos circunnavegar la Tierra, que es lo que hacemos. Que luego sea más pequeña la Tierra, como propone este hombre, que es mucho más pequeña, y a través de la declinación magnética hacen a la gente dar mucha más vuelta, con mucho más kilómetros. Eso es otra cosa.
Pero nosotros vivimos en un mundo que para nosotros, creo que toda la presentación que hemos hecho hoy, para nosotros demuestra que vivimos en un mundo plano y que no gira. Luego, la forma definitiva de la Tierra, esto acaba de empezar. Así que esperemos que encontrarla con la suma de que cada vez se suma más gente a esta propuesta y a este cuestionamiento. ¿Vais a empezar ahora? ¿Ahora ya las preguntas? Sí, pero no, preguntas aún. ¿Preguntas? Bueno, pero... Oye, pero ¿no hacemos descanso? No, porque dijimos media hora y descanso. Vale, vale. Y así tienen el descanso. Sí, bueno, no, yo solo quería leer... En muchas cosas que está diciendo estoy de acuerdo porque son contrastables. En otras, pues bueno, son teorías también que habrá que demostrar, ¿no? Pero para leeros un texto científico de una persona que conozco, físico, matemático, por repetir, hay un texto que dice: cosmología tardía en la teoría del tensor escalar, entre paréntesis fantasma, la energía oscura y la aceleración cósmica. Consideramos la cosmología tardía en una teoría escalar tensor fantasma, con un potencial exponencial como un modelo de energía oscura con una ecuación de parámetros de estado cercana a -1, un poco por encima, un poco por debajo de este valor. La materia escalar y también otros tipos de se puede tener fácilmente en cuenta. Pero tal teoría se construye, para tal teoría se construye una cosmología FRW, no sé qué significa, especialmente plana, exacta, que admite fases de aceleración eternas o transitorias, es que no es ni una cosa ni la otra, para el universo actual, en correspondencia con los resultados observacionales. También se hacen algunos comentarios sobre el posible origen del fantasma, partiendo de una teoría más fundamental. Se muestra que los efectos de la gravedad cuántica, ahora hay gravedad cuántica también, pueden prevenir o al menos retrasar o suavizar la catástrofe cósmica del fin del mundo asociada con el fantasma, es decir, la inevitable singularidad futura de un tiempo finito, Big, no Bang, sino Big Rip. Se introduce pues un nuevo modelo de energía oscura, teoría escalar, tensor de derivada superior, y se demuestra que admite una descripción efectiva fantasma quinta esencia con una fase de aceleración transitoria. En este caso, la gravedad favorece que una porción inicialmente insignificante de energía oscura se vuelva dominante sobre los componentes estándar de materia y radiación en el proceso de evolución. Cuando lees esos textos dices, vaya diarreas mentales que no tienen seguridad en nada, teorías que creo que están muy bien también por aquella parte para desarrollar su intelecto, para ver si algún día también llegan a la verdad. Lo mismo que esas teorías que también estáis defensando, esa otra parte que también nos ayuda a desarrollar nuestro intelecto, porque saber, poco sabemos. Solo creemos que la Tierra es plana o creemos que la Tierra es esférica. Y si creer es crear, es posible que todos y cada uno de nosotros podamos crear esa realidad que nosotros queremos, ¿no? O sea, imagínate lo complicado que es el panorama para entendernos como humanidad, ¿no? Y bueno, yo me comprometí con un compañero que no podía estar aquí, que eres un navegante, capitán de barco, que él se presta, si hay un crowdfunding, a dar la vuelta al mundo, no circunvalando la Antártida por el exterior de una tierra redonda, sino circunvalando la Antártida por el interior, si la Tierra es plana. Si la Tierra es plana, él considera que lo mínimo son 3 años, y si es más infinita, más. Si es la Tierra esférica, circunvalar ese peñón de hielo serían 3 meses. Pero claro, se necesita dinero y que en ese barco vayan terraplanistas y redondistas. Yo creo, Josep, que el planteo, en principio, ya es válido. Ese tema ya pero dije que lo haría al final. Pero el planteo es válido rápidamente. Pero a mí me denota que es de alguien que no ha investigado nada el tema. Porque acabo de decir ahora mismo que para navegar tú llegas a buen puerto. Obviamente que llegas a buen puerto, pero tienes que aplicar una declinación magnética. Entonces, la declinación... Vamos a navegar sin declinación magnética durante años y vamos a construir un mapa nuevo.
Porque el navegante va a querer navegar con declinación magnética, con todas las cartas náuticas. Y estamos diciendo que el mapa de Gleason no es correcto, y mucho menos en esas latitudes. Entonces, para mí, alguien que propone esto de esta manera es alguien que no se ha mirado absolutamente nada de lo que estamos proponiendo. Este mapa en el sur está muy distorsionado. No vamos a llegar. Por eso Herbert Riboni propone que la Tierra es mucho más pequeña. No solo lo propone, sino que lo demuestra, sobre todo en el norte, que se han inventado territorios, y habla de que no existe la declinación magnética, que ese disfraz lo han creado para llegar a buen puerto en el mapa que después han estructurado. Y hay otra cosa que hay que aclarar, que cuando tú navegas, si navegas, ¿qué vas a utilizar? Una carta náutica actual. La carta náutica actual tiene la declinación magnética ya corregida. Por lo tanto, si tú vas a navegar con una carta náutica actual, siempre vas a llegar a buen puerto. Vas a ir por el paralelo 60 y nadie te lo va a discutir, pero tú estás navegando con un mapa incorrecto. Por eso tenemos que intentar construir un nuevo mapa en el que, como han navegado toda la vida todos los navegantes, siguiendo el norte con la brújula, antes de la declinación magnética, los navegantes llegaban a su destino. Pero el norte magnético está cambiando, el norte magnético. ¿Por qué? No lo sabemos, yo no lo sé. ¿Y por qué? No, pero si el norte estaba en el norte, ahora el norte está en Siberia, y hace 800.000 años el norte magnético estaba en el sur. El tema que es no sé el cómo coño se sabe todo esto. No, pero aparte, recordemos cuando aparece la primera brújula. La primera brújula aparece por el 1600 y pico. No es que los navegantes salían a navegar en la antigüedad con una brújula, no, usaban las estrellas, usaban a Polaris, usaban un astrolabio y usaban un sectante, lo cual no se necesita ni siquiera utilizar un instrumento magnético para navegar. Eso es básicamente lo que se hizo durante toda la vida hasta que empezó a aparecer la doctrina copernicana. Pero acá hay un tema que hay que dejar bien en claro. La discusión es geométrica, ¿no? Eso es el primer punto. ¿La Tierra es plana o la Tierra es esférica? Si nosotros nos ceñimos a lo que el modelo propone para demostrar que la Tierra es una esfera, no propone la navegación marítima ni la navegación náutica, aérea, ni propone mandar una sonda a Marte. Ellos, el primero de los ítems sigue siendo a la fecha de hoy ese. Eso es el sumario, no de pruebas. Esto está tomado de Wikipedia, porque está tomado de la academia, y dice, sumario de evidencias. Desde el mar es posible ver montañas elevadas o luces altas desde grande distancia mucho antes que los terrenos bajos y los mástiles de los barcos antes de los cascos. Vos derribás eso y no hay tierra esférica. Y eso está mal. Ese axioma está mal. Y lo puede hacer cualquiera. No me importa a mí si el barco va a dar la vuelta en el paralelo 50, si nos tomamos un avión y nos vamos para el norte y nos bajan. Ese axioma es erróneo. Y eso se sustenta en ellos. Luego tienes perdona, Josep, la dificultad de medir cuántos kilómetros estás haciendo en el mar y en el aire, porque no hay una regla. Y al no haber una regla, tú no sabes ni la velocidad de los vientos, ni la velocidad con nudos, obviamente, si coges una corriente. Que por eso, por no tener una regla, voy a hacer hincapié en cómo has arrancado el texto desde la astrofísica. Ellos lo miden todo por el corrimiento al rojo. Igual que tú en un atardecer lo ves rojo porque está más lejos, porque la onda de la luz tarda más en disolverse, así te mide las distancias de los cuerpos universales. Los que te dan rojo están más lejos. Ya lo sé. Mira, a ver, de certezas no tiene nadie. Ni los científicos, que todos son teorías, ¿no? Pero bueno, ese astronauta de 90 años que solo veía oscuridad fuera, que no veía estrellas, ¿cómo veía la Tierra? Con vía azul, plana. Sí, pero plana. No dijo plana, dijo extensa. Es extraño, ¿no? Que no dijera de qué forma era. Primero era William Schaffner, un tipo que ya estaba condicionado con sus creencias por haber interpretado durante 60 años un capitán de una nave imaginaria de Walt Disney que viajaba a otros mundos. O sea, hay que entender también que uno a veces ve el mundo bajo los paradigmas que absorbió. La segunda es que vos no podés ver la Tierra plana entera, porque la Tierra es enorme y vos te estás elevando 100 kilómetros. Imagínate que el mundo es esto, en escala, y vos te estás elevando esto. No la podés ver, es imposible. Los cohetes que se utilizan a la fecha de hoy, que más alto llegan, que se usan para meteorología,
Se llaman Sounding Rockets. Los tira la NASA, los tira la Agencia Espacial Alemana, la sueca, etcétera, etcétera. Esos cohetes son así, como esa columna de metal que está acá. Tienen 6 metros de altura y tienen más o menos 30-40 centímetros de diámetro. Van a 6.000 kilómetros por hora, suben a 120, 180 kilómetros y bajan. Y cuando están a 180 kilómetros por hora, que es mucho más, a 180 kilómetros de altura, que es mucho más de lo que subió la cápsula de Blue Origin, ves apenas un fragmento de Alemania. Que la Tierra sea plana no significa que yo puedo ver la extensión completa de la Tierra plana, porque la Tierra es plana si me estoy elevando matemáticamente, no te da el ángulo de visión. Tal vez si nos pudiéramos elevar 12.000 kilómetros, veríamos al menos todo el continente europeo entero en tiempo real con nuestra vista. Pero eso, a la fecha de hoy, nunca va a existir ese turismo espacial. No se puede. Todas las agencias espaciales, las que están a matar entre ellos, se matan por guerras, todas coinciden en el modelo esférico, ¿no? Supongo la NASA, y en la utilización la rusa, la china, y en la utilización puta coreana, de cables, y en la utilización de cables para engañar a la gente, ¿sí? Pero todas las agencias de los diferentes países que son enemigos entre ellos, todos defienden el mismo modelo. Pero es que todas las agencias médicas han defendido que había un coronavirus que nos estaba matando en el mundo entero. Ahora, que lo dijeras tú, ¿vale? Vale, ya está. Ya vamos llegando poco a poco a acuerdo. Vale. Hola, buenos días. Muchas gracias por la exposición. Habéis hablado de ello, pero a mí me gustaría que si pudieseis explicar un par de cosas, un poco más a fondo. Lo del péndulo de Foucault, más o menos habéis explicado un poco los fallos, pero ¿cómo funcionan actualmente los péndulos que hay por todo el mundo? Aquí en Barcelona está en el Museo de la Ciencia y ¿cómo hacen para que esto parezca real? Y la segunda cosa, creo que relacionada con esto, es el efecto de Coriolis. Yo he visto algunas veces que hacen trucos con estas cosas. ¿Cómo se podría explicar este tema? Los péndulos de Foucault actuales en todos los museos funcionan con un sistema Cardan y un motor. Eso es oficializado. O sea, los pone en movimiento un motor, los mantiene en movimiento un motor, porque si no se frenan. Se frenan por la resistencia al aire. Y lo que lo va, incluso a pesar de eso, aquí en España una persona fue y filmó para testear de alguna manera la teoría del fallo de Aliais, y es esto que está aquí. Fue el 20 de marzo del 2015, a las 9:10 de la mañana, el péndulo se queda oscilando en ese mismo plano, incluso con el motor funcionando. Y bueno, nada, son fallas. El tema es que uno plantea una premisa como única y válida y de golpe la naturaleza te presenta una falla. Y lo otro es que el péndulo en sí, en la época que se gestó todo esto, al no haber tecnología de calibración, el péndulo se jalaba hacia atrás, se ataba con una cuerda, se la prendía con un fósforo, porque si vos apenas prendés fuego o cortás con una tijera y le diste más de fuerza de este lado que de esta, el péndulo termina moviéndose al contrario. Que también hoy en día sucede muchas veces que quieren hacer la experimentación con el péndulo de manera más natural. El péndulo muchas veces termina haciendo una vuelta que no corresponde. Entonces, no es una cuestión demostrativa de que la Tierra es que está girando. En los museos particularmente hay un motor que los mantiene en movimiento. Que lo hace girar, claro, sí. El efecto Coriolis, sí. El efecto Coriolis, si yo ahora no tengo internet, pero si yo ahora te pongo efecto Coriolis, justamente es un efecto. No es una fuerza. De hecho, se dice que es una pseudo fuerza o una fuerza ficticia, porque en realidad es una condición dada por otra dinámica. El efecto Coriolis sí existe. Existe siempre y cuando la plataforma en la que estamos nosotros esté rotando y uno lanza un objeto con una determinada fuerza como para separarse de la inercia de la plataforma que está girando. Por eso se asocia el efecto Coriolis, por ejemplo, con una bala. Te dicen que un francotirador tiene que tener en cuenta el efecto Coriolis de una determinada distancia, el tiro, lógicamente, porque la Tierra abajo está girando, no gira 1 centímetro por hora. La Tierra, depende de la latitud que uno está, lógicamente, pero gira, vamos a suponer, estándar, en un promedio general, unos 400 metros por segundo. Entonces, si la bala tarda 2 segundos en llegar al objetivo, se te corrió 800 metros. ¿Sí?
Ponele que se haya corrido 50 nada más. Imagínate un francotirador apuntando así, le voy a pegar a ella, perdón, pero no, apunto 50 metros para acá porque es más, se dice que los francotiradores sí tienen en cuenta la presión atmosférica, tienen el viento, pero no la curvatura ni el efecto que... Ahora, si eso es verdad, si la Tierra está girando y existe el efecto Coriolis con una bala, tendría que existir con un avión y tendría que existir con un helicóptero, por ejemplo, y con un misil. Y ahí tampoco se aplica. Entonces, el efecto Coriolis obviamente no es el del inodoro, ni es el del Ecuador, que muchas veces la gente va y te muestra el video turístico de una línea pintada de rojo y acá hay una cubeta con agua que tiran. Cuando vos observás eso, vos te das cuenta que la persona tira el agua de este lado. Entonces, claro, al tirarla de este lado, el agua gira así, eso que están viendo en pantalla. Después la persona agarra, se lleva hacia el otro lado de la línea del Ecuador, pero esta vez la botella la tira así. Entonces el agua va ahí. Y ellos ya tienen ahí una que está estática en el medio. Entonces después te llevan a la estática y te dicen, ves, ahora ya saco el tapón y la hoja que yo tiro para ver para dónde gira, no gira para ningún lado y cae. Imagínate si eso fuese así, vos no podés hacer pis ahí. ¿Entendés? ¿Para dónde meo? ¿Para acá? ¿Para allá? Vos te parás en la... Imagínate lo que te haría la sangre. Si se lo hace una cubeta de agua, imagínate, yo me paro en la línea roja, me desgrano, pero me abre a la mitad. Es un truco de trileros, como los que hacen en las Ramblas en Barcelona. Entonces, el efecto Coriolis sí se da, se dice, en las tormentas, en los huracanes, ciclones y más. Pero no siempre se da igual. A veces hay ciclones que giran antihorario en el lugar donde tendría que girar horario, por ejemplo. Aquí la propia EAMET, la Agencia Española de Meteorología, te habla, ¿no? Que es la anomalía ARA. Búsquenla si quieren. En el libro de Gorostizaga y Milenko, allí, el que se llama Sin embargo no se mueve, ahí te lo explican, con Robert Bennett, que era astrofísico, también te lo explicaba muy bien la anomalía ARA, pero la propia AMET te dice que no todos los remolinos ni los huracanes giran en el mismo sentido en un hemisferio o en otro, que es lo que muchos proponen, que evidentemente no se han metido en el tema. Lo que sí que también hay que tener en cuenta en este campo es el Sol, que puede generar unos vientos electromagnéticos y al pasar por el Ecuador, dijéramos, que él sí que se está moviendo, alrededor de él sí que se pueden generar vientos a distintas direcciones. Eso sí, pero bueno, que ellos no lo tienen en cuenta para explicarte lo del váter. Hola, buenas, muchas gracias. Yo, bueno, estuve mirando por el Google Earth, ¿vale? Y a medida que iba clicando las poblaciones que iban subiendo al norte, pues la medida de temperatura bajaba, ¿no? Pero luego había como un límite que las que estaban más al norte eran, o sea, la media de temperatura volvía a bajar. No sé si tenéis alguna explicación por eso. Y luego, que es un poco del mismo tema, Richard Byrd decía que había tierras sin hielo detrás de la Antártida y eso tampoco, o sea, es un poco extraño tan lejos del Sol y quería pues saber vuestra opinión sobre esto. Mira, el tema, aprovechamos las estaciones del año, cómo se explica en la Tierra con las estaciones del año. Cuando nosotros decimos que el Sol gira sobre nuestras cabezas, que de hecho lo hace, pero también asciende y desciende, hace una espiral. Todo en la naturaleza se mueve de forma vorticial, la Luna también tiene un analema y el Sol tiene un lunalema y un analema para el Sol. El Sol, ese es el recorrido que hace el Sol en nuestro cielo. En un analema se toma una cámara de fotos, se saca una foto a la misma hora durante los 360 días del año y dibuja ese 8. Ese 8 tiene una panza chica y una panza grande. Deberían tener una panza igual en el modelo esférico, por lo menos un poquito más proporcionada. Acá lo que está hablando es de distancia y de circularidad. ¿Por qué? Porque lógicamente en una tierra plana el sur es mucho más grande de lo que es en el norte por una cuestión geométrica. De hecho, de ahí viene la frase de Grace Tyson que dice, es que la Tierra tiene forma de pera. Seguramente muchos lo habrán escuchado. La forma de pera, ¿por qué? Porque el norte es más chico y el sur es más grande. Perdona, y por eso se han tenido que inventar más usos horarios en el sur que en el norte. Esa es otra. Y cuando uno lo ve en una Tierra plana y lo compara con la vida real,
en ese analema, ponerle analema, cuando yo estoy en el norte, al norte del Ecuador, ¿no se entiende? Y fotografío el sol, yo veo este recorrido. Este recorrido lo que me dice es que en la panza chica superior es cuando a nosotros acá en Europa tenemos verano. Ahora, la fuente de luz está más arriba, pero hace un recorrido más pequeño. Pero el día sigue durando 24 horas, no la luz diurna. El día en general sigue durando 24 horas. ¿Qué pasa? Cuando yo observo al sur, veo una panza grande. ¿Por qué? Porque el día en el sur también dura 24 horas, no estoy hablando de la luz diurna, dura 24 horas, pero el sol tiene que recorrer, cuando es verano en el sur, el sol tiene que recorrer una superficie más grande, porque la Tierra es plana. Entonces, cuando uno traspasa la imagen esta, ahí está claro, hay una zona más grande en la Tierra donde el sol tiene que hacer un recorrido más amplio y aumentar su velocidad. Y esas son las noticias de ingeniería inversa. Hoy la Tierra desacelera, hoy la Tierra acelera, que ustedes ven en las noticias, es que es el sol lo que hace eso. Y además, bueno, hay que tener en consideración las horas temporias. Más allá del ejemplo que has dicho tú, que desconozco, si contra más al norte vas, hay ciudades que tienen más clima caliente. Lo que sí que está claro que del colegio nos han didicho que el clima viene determinado, las estaciones, por la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Y nos podemos dar cuenta de que efectivamente no funciona así, sino en el hemisferio norte, o en el polo norte y en el polo sur, tendríamos las mismas temperaturas. Y es una evidencia que hay una diferencia absoluta y también de fauna y de flora, no más allá de las temperaturas. Por lo tanto, no coincide que los grados de inclinación exactamente por el tiempo que transcurre alrededor del Sol te dé realmente las temperaturas, porque difieren tanto en el polo norte como en el polo sur. No, de todas formas, no nos olvidemos que en el modelo de ellos el Sol es grande como esta habitación, la Tierra es mi uña, y porque yo me inclino acá, diferente de lo que me incliné acá, tengo 160 grados bajo cero en la Antártida y tengo 50 grados de calor en Andalucía. ¿No? O sea, a esos tamaños, a esas escalas, la inclinación de una esfera no lo podés reproducir eso. O sea, directamente no podés reproducir. Sí, en el sur hay deshielos. En el verano, de hecho, todo lo que es el turismo antártico es en el verano. Y no solamente hay deshielos, de ahí sacaron las piedras de la Luna, que después nos dijeron que los astronautas habían traído piedras de la Luna, y están las fotos a donde está Wernher von Braun con 2 agentes de la CIA y de la NASA yendo a buscar rocas de la Luna antes de haber llegado a la Luna, y ya sabían que esas rocas venían de la Luna. Y hay piedras rojas en la Antártida, y la propia NASA dice que en las zonas deshieladas de la Antártida es el mejor lugar para entrenar de los astronautas cuando vayan a Marte. Y te filman como si estuvieran en Marte en una... Claro, ¿quién va a ir a la Antártida a corroborar si después cuando te muestren Marte es Marte o es la Antártida? Entonces, sí, hay cuestiones climáticas que tal vez desconocemos por no poder ir ahí a evidenciarlo, ¿no? Una cortita, no sé si la ha visto alguien este vídeo, porque en referencia a lo que dice Iru, ¿no? Somos una canica, vamos a poner en proporción en el universo. Una canica a la Tierra, y se tuvieron que ir a un desierto de 11 kilómetros para generar nuestro sistema solar. Para que veas a escala cómo tendría que reflejarse el sol en nuestra propia canica a 11 kilómetros. Ahí te das un poquito cuenta, ¿no? de las escalas, que no es el modelo que nos han vendido, porque siempre nos ponen las fotografías de la Tierra aquí, el sistema solar y todo muy cerquita. No, no. Estos se propusieron generar una escala, y ahí te das cuenta de la inmensidad, de la lucecita que somos y cómo nos tendría que atravesar esos rayos. También quería preguntaros qué pensáis sobre, no sé si habéis visto el canal de YouTube de Vice of Cosmos, de que la Luna es el reflejo del mapa de la Tierra. No, lo vi. Yo en lo personal me parece muy interesante. Lo ves y decís, coincide bastante, pero no es algo que tomaría para explicar la Tierra plana. Quiero decir, son esas cosas que quedan en el misterio, sobre todo porque vivimos restringidos burocráticamente, legalmente y militarmente. Si tal vez nosotros pudiéramos tener acceso a la Antártida, y así como te dejan morir por fumar un cigarrillo, te dejaran morir a ir a morirte de frío, y vos decís, yo no quiero que ustedes me cuiden, dejame ir a la Antártida y hacer mi vida en la Antártida y adentrarme, y si me quiero morir congelado en la Antártida, me muero congelado en la Antártida. Pero no te dejan. Entonces, este tipo de cosas a mí me resultan muy interesantes, tiene mucha coherencia,
Yo tampoco abogo por otros domos más allá de la Antártida. Sí puedo decir, hay un territorio muy extenso, pero tampoco se ve otro sol, ni tampoco se ve otro sistema solar, ¿entendés? Entonces, hasta donde yo veo o hasta donde yo puedo observar, me quedo más con el modelo de tierra plana que explicamos, pero no dejo cerradas las oportunidades a otro tipo de conclusiones, obviamente. Los propios Vedas, en el libro quinto de su libro Bhagavatavan, en su canto quinto, explican que hay más tierras y más océanos. Entonces, bueno, pero como han visto, creo todos, nos gusta hablar pero mostrando las cosas. Entonces, todos podemos teorizar mucho más allá, sacar hipótesis, pero cuando hacemos presentaciones, sobre todo, nos gusta mostrar la evidencia de lo que tenemos, las pruebas y las observaciones para destruir, creo, la felicidad de la Tierra y el movimiento. Hola. Todos los que estamos alrededor de Dulce Revolución, sí, nos hemos dado cuenta que la pandemia ha sido un motivo económico grandioso, una estafa grandísima y muchas más cosas a lo lejos, ¿no? Entonces, me gustaría ver si hay algún matiz o alguna cosa que diga, bueno, pues con esto logran, yo qué sé, cualquier cosa. Eso era solo mi pregunta, si hay alguno de tierra plana que haga esto. Wow, pues muy buena pregunta y además nos das pie a profundizar un poquito. Evidentemente las cosas no son por dinero solo. Siempre hay una palabra detrás que es control. El control puede ser a muchas escalas. Siempre hablamos de recursos, control por territorios, control económico, pero sobre todo control mental. Y nosotros nos gusta verlo desde la parte de control espiritual también. Todo esto, más allá del lavado de dinero que supone, y evidentemente está relacionado con el tema del COVID, que iba mucho más allá. La pandemia es para el control de todo el rebaño, relacionado con el transhumanismo, relacionado con un vaciado espiritual. Y la próxima, que por eso me alegro que me la hayas preguntado, la próxima que viene, que nosotros venimos denunciándolo y poniendo encima de la mesa, igual que mucha otra gente, es el proyecto NASA Blue Beam Project. Les van a hacer creer no solo que viene un bicho volador que va a infectar a todo el mundo, no sé si será dentro de 5, 10 o 15 años o 20, pero la próxima que les van a hacer creer es que viene una falsa invasión extraterrestre para poder crear ese nuevo orden mundial que ya vienen diciendo directamente los líderes mundiales desde hace 30 años para atrás que va a ocurrir para unir a toda la humanidad. Ese será el nuevo orden mundial para esclavizarnos a todos, hacernos creer que viene una falsa invasión extraterrestre y que nos tenemos que unir. No, claro, ellos van a hacernos creer que es una verdadera invasión extraterrestre. El documento lo que habla es de una falsa invasión para hacer creer la verdadera. Esto es un documento oficial, ojo, o sea, nosotros tenemos una presentación bastante extensa. Es casualidad que ahora los noticieros de golpe empiecen a hablar de los extraterrestres y salgan los militares norteamericanos a decir tenemos ingeniería inversa de naves, Estados Unidos, siempre es Estados Unidos, siempre los extraterrestres hablan en inglés, nunca le cayeron a los rusos, pobre. Tenemos en Estados Unidos tenemos una nave que hemos recuperado de Orwell, iba a decir, de Roswell con cuerpos alienígenas, pero no se lo podemos mostrar. Y nunca te lo pueden mostrar, ¿viste? Y los extraterrestres tampoco se pueden hacer presentes porque ellos respetan el libre albedrío, entonces no se pueden mostrar, pero los malos sí se muestran porque aparece ahí uno y el otro. Es todo un mamboleo bastante heavy, pero la realidad es que hoy la gente prende la televisión y se está encontrando ya con desclasificada que antes se ridiculizaba ya como algo, esto hay que tomarlo en serio, porque en los Estados Unidos ya el Pentágono está hablando, y recientemente incluso fue una sorpresa para nosotros, la NASA oficializó por primera vez en su historia una rueda de prensa con 50 pelotudos diciendo que eso que se veía ahí en infrarrojo y no es algo que nosotros no podemos decir que es, no vamos a decir que está pilotado por extraterrestres, pero tampoco podemos decir que no. Es raro. Tenemos la gran... Vaya, hombre, tío. Ahora me toca a mí. Es que habláis demasiado, coño, ya no me dejáis hablar a mí. Totalmente. No, pero este tema del NASA Blue Beam Project... Deja que aplaudan ahí ustedes. Simplemente lo que decía la secretaria de Wernher von Braun, aquel que también estaba en la NASA, obviamente ya, y que era el ex nazi que trajeron y estaba de la mano de Disney promocionando todo el espacio exterior. Su secretaria decía esto,
hace unos años atrás. La estrategia que le decía Wernher von Braun, que le enseñó, fue que primero los rusos, aquí lo teníamos, serían identificados como el enemigo. Bingo. De hecho, cuando lo conocí en el 74, los rusos ya eran el enemigo y nos decían que tenían satélites asesinos, que los comunistas iban a venir a por nosotros. Primero los rusos serían el enemigo contra quienes deberíamos construir armas espaciales. Luego identificaríamos a los terroristas y eso sucedió poco después. Escuchamos mucho de terrorismo, creo que todos, sobre todo de Estado. Luego identificaríamos a extremistas del tercer mundo, que ahora llamamos naciones para preocuparse. Pero él dijo que ellos serían el tercer enemigo por quienes necesitaríamos construir armas espaciales. Del espacio, ¿eh? Y el siguiente enemigo serían los asteroides, que en cualquier momento nos cae uno encima y nos destruye. Él se rió la primera vez que lo mencionó, que construiríamos armas espaciales contra asteroides. Se reía. Fue algo raro, porque el enemigo más raro de todos, el más raro, sería lo que él llamó aliens, extraterrestres. Esa sería la jugada final. La última carta le llama. Una y otra vez, en los 4 años que lo conocí y di discursos por él siempre me recordaba esto. Y nosotros se lo recordamos allá a ustedes. Recuerda, Carol, la última carta es la jugada de los aliens. Vamos a tener que construir armas espaciales contra los extraterrestres. Por eso es tan importante estar conscientes de esto y cómo llevan tantos años. Y todo es una mentira. Se acabó el tiempo, así que hay que cerrar. Josep, tú tienes el micro. Vamos a cerrar. Ok, pues mira, antes de irnos, ¿hay tiempo para una pregunta? ¿Dónde está? No, dice que no hay tiempo. Ok. Fuera la hacemos. Bueno, yo dar las gracias sobre todo a todos los que habéis venido, a Josep, por supuesto, por la invitación, y teníamos un obsequio que hacerle. Yo espero que lo disfrutes, que lo pongas en un lugar especial y vayas reflexionando, por favor. Yo creo que para mí, yo sé que va a sonar chistoso, pero yo creo que tendría que ir en el baño. Tendría que ir en el baño, que es un gran momento donde uno reflexiona mucho. Lo pones ahí enfrente y te sentás y lo mirás y lo mirás. No sé si sabes que cada día me paso 2 horas en el baño porque es donde estoy más tranquilo. Nadie me molesta. 2 horas. Mi mujer me ha dado permiso hasta 2 horas más no. Puedes decir, me hice terraplanista en el baño. Bueno, no sé, solo yo quiero tanto, Jordi, Antares, David y Iru, todo ese gran esfuerzo que hacéis de investigación para un tema concreto, pero de vosotros lo que me gusta es de que no os cerráis solo en vuestro campo, porque yo conozco científicos que están en campos de ese tipo que son ignorantes en todo lo demás, y vosotros estas relaciones que estáis haciendo con todo lo demás, yo creo que es lo importante, que todos los seres humanos puedan especializarse en algo, pero que no se cierren a todos los demás campos, porque la verdad es muy diversa, y cerrarse en algo es de locos, en ese mundo que no sabemos nada y es de locos. Pues nada más, agradecer esto. Ahora vamos a despedirles y gracias por haber querido aceptado reducir 1 hora de vuestra intervención. En principio estaba prevista de hasta las 2, de 4 horas. Xavi era esos días que venía de Gambia y solo podía hacerlo esta horita que le ha tocado. Por eso que gracias por renunciar a más debate, más preguntas, más exposición. Nos invitas otro día y listo. Gracias. Todo medio para control de masas, más la cosmología que sagrada se restaura. Ellos saben que la tierra es plana, ellos manejan la primera plana. Ocuparon todo medio para control de masas, más la cosmología que sagrada se restaura.